Listo, Hola, grabando. muy buenas tardes para todos. Vamos a continuar en el día de hoy con nuestro diplomado en gestión de iniciativas comunitarias en atención primaria en salud. En el día de hoy, como parte de este módulo en el cual vamos continuando, que es nuestro módulo número 4, tenemos a la doctora Marta Jimena León y a la doctora María Alejandra Umbacia, quienes van a hablar del tema de cuidados paliativos y comunidad. Las dos pertenecen al Departamento de Dolor y Cuidados Paliativos de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana, son médicas, especialistas en dicha temática. Y también la doctora León es especialista en anestesiología. Entonces, doctora Marta Jiménez y doctora Umbacia, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Doctor Hernández, ¿cómo está? Buenas tardes a todos. Es muy placentero poder acompañarlos el día de hoy y estaremos desarrollando un tema que creemos que puede ser muy interesante para todos. Los dejo con la doctora Vacía mientras vamos subiendo la presentación. Entonces, doctora Vacía, adelante. Doctora Marta Jimena, muchas gracias y buenas tardes para todos a esta sesión en donde vamos a abordar un tema muy interesante como lo son los cuidados paliativos. Entonces vamos a ir desarrollando esta que queremos que sea también una charla con ustedes, que sea de pronto la oportunidad de hacer preguntas, de que el público también pueda interactuar y que podamos resolver las preguntas en esta temática tan interesante como lo son los cuidados paliativos en la comunidad. Entonces, doctora Marta Jimena, muchas gracias y adelante. Listo. ¿Ustedes me quieren confirmar si están viendo en este momento la pantalla? Sí, Sí, señora. sí, señor, se está viendo. Bueno, Señora. entonces lo primero es que quisiéramos, espérenme un segundo porque estoy tratando de que pase, pero por algún motivo no nos quiere pasar. Permítame un segundito porque si sube, pero no quiere pasar y si no, bueno, pues si no la compartes tú, María Alejandra, dame un segundito, voy a intentar nuevamente porque si nos está ahí, pero no quiere. Vamos a volver a intentarlo y si no, pues te pido a ti el favor que la compartas tú y vamos compartiéndola desde allá. Yo creo que te va a tocar compartirla a ti porque la puedo subir sin problema, pero a la hora de tratar de pasar a la siguiente diapositiva no lo hace. Entonces, adelante, por favor, y te voy molestando con decir siguiente, siguiente. Bueno, pues muchas gracias a todos y vamos a hablar hoy de cuidados paliativos y comunidad. Lo primero que quisiéramos es oírlos a ustedes un poco de qué entienden por cuidados paliativos, si algunos de ustedes han tenido contacto con cuidado paliativo, si alguno sabe qué son los cuidados paliativos, si ustedes nos quieren contar un poco para a partir de eso poder ir desarrollando el tema. Entonces, los queremos oír si ustedes nos quieren comentar el que quiera, qué sabe de cuidados paliativos, qué contacto ha tenido con cuidados paliativos o si nunca lo han tenido, que también es muy válido. No sé si alguno quiera comentarnos o Sí, alguno quiera escribir en el chat algo los, relacionado con cuidado paliativo. los Oí por cuidados ahí una voz. paliativos son aquellos tratamientos como para disminuir los síntomas y los signos del paciente cuando ya médica y científicamente no hay nada que hacer. Ok, gracias, José. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere complementar lo que José nos acaba Buenas aquí nos tardes. están. Buenas tardes. Raquel, adelante. Mm, Muchas gracias. Para mí los cuidados Discúlpeme, buenas paliativos tardes. son aquellos cuidados médicos que se ofrecen a un paciente cuando padece una enfermedad grave, la cual ya no es necesario siempre estar en una institución de salud, sino que esos servicios se pueden prestar en el domicilio, donde se entrena ya sea un familiar o un cuidador
para garantizar y tratar de dar calidad de vida mientras la persona la tenga. Entonces es el hecho de disminuir el sufrimiento a esa persona que ya padece una enfermedad muy grave. Muchísimas gracias, Raquel. Aquí veo, Luis Orlando nos dice que son los cuidados que se pueden tener en casa los pacientes en etapas terminales. Alguien que es Hewlett Packard nos dice acompañar en enfermedades terminales o graves. Eh, eh, Nayibi nos dice que es la atención que se presta a un paciente quien tiene ya un dictamen médico para darle mejor calidad de vida mientras sea posible. Y Jaime nos dice que son cuidados a pacientes en vida terminal y nos dicen que también es para aliviar el dolor y apoyar a los cuidadores. Bueno, pues todo esto que ustedes nos han comentado es supremamente valioso porque sí, sin lugar a duda, gran parte de lo que vamos a comentar en el transcurso de la charla tiene que ver con estos aportes que ustedes nos hicieron hoy. Y algo que vale la pena que mencionemos desde ahora para que nos vaya a servir durante toda la charla, es que ustedes hablaron de enfermedades terminales, ustedes hablaron de síntomas, ustedes hablaron de dolor, hablaron de sufrimiento y es muy interesante, hablaron de calidad de vida, como dice Janet ahoritica, y todo esto es muy interesante porque cuando hablamos de sufrimiento, y ya lo vamos a ver más adelante, hay unos aspectos que son físicos y que básicamente tienen que ver con el manejo desde el enfoque de profesionales de salud, pero hay otros aspectos que son sociales y van a tener que ver con ese enfoque del contexto social del paciente, que tanto los síntomas físicos como el concepto, como el contexto social pueden llegar a generar sufrimiento. Y ahí es cuando tenemos esa parte de todo el equipo de profesionales de salud apoyando y manejando esos síntomas físicos, pero tenemos que en la parte del contexto social es donde vamos a tener este aporte de la comunidad y es donde vamos a poder unir esta parte de este cuidado paliativo que tiene una cantidad de enfoque desde la parte de profesionales de salud con el enfoque desde la parte de comunidad para las necesidades sociales que estos pacientes que están sufriendo necesitan. Entonces, vamos a adelantarnos un poco y a ver qué vamos a hablar, de qué vamos a hablar en estos, en estos minutos. Y primero vamos a hablar de cuáles son las necesidades actuales de tener cuidado paliativo. ¿Por qué se empieza a hablar de cuidados paliativos ahora? O sea, hace un tiempo, cuando yo estudié medicina, nadie hablaba de cuidados paliativos. Entonces, ¿por qué ahorita estamos hablando de cuidados paliativos? Vamos a tener una serie de definiciones. Vamos a hablar de unos modelos de atención en cuidados paliativos y luego vamos a entrar en cuidados paliativos y la comunidad, a relacionarlo. Y aquí vamos a hablar de atención domiciliaria y vamos a hablar de comunidades de cuidado. Y vamos a irnos mezclando con la doctora María Alejandra en algunos temas cuando ustedes tengan preguntas, las puedo contestar yo o las contesta la doctora María Alejandra. Vamos a estar en continua conversación con ustedes para ver esto que realmente se hace de alguna forma desde hace siglos, pero que empieza a ser como parte de los sistemas de salud hace relativamente poco. Entonces, lo primero es cuáles son esas necesidades de cuidado paliativo. Y algo que se vio muy claro en charlas anteriores y lo vieron ustedes con el doctor Alirio Bastidas la semana pasada, es que la población estaba envejeciendo. Y miren que esto es un reto, se menciona que es un reto social y un reto clínico. No es solamente un reto clínico, sino es un reto social también. Es muy importante. Y obviamente este envejecimiento de la población tiene relación con pues una gran cantidad de avances tecnológicos, el hecho de que tengamos antibióticos, el hecho de que haya una cantidad de dispositivos médicos, la anestesia que permitió que se hicieran cirugías, todo esto lleva a que las personas puedan vivir mucho más tiempo que lo que pasaba hace un tiempo. Y fuera de eso, pues la disminución de la tasa de natalidad hace que cada vez la población sea más vieja y tengamos menos jóvenes. Y esto es muy importante, al igual que lo siguiente que vamos a ver, que tiene que ver con, esto es básicamente lo de la población, y aquí vamos a ver una gráfica de CEPAL que nos muestra si estamos ubicados aproximadamente aquí en 2025. Si estamos en 2025, vamos a ver que en el 2025, que es más o menos la mitad ese eje de las YES, ahí donde la doctora María Alejandra me está ayudando con el puntero, vamos a ver que nosotros somos América Latina y el Caribe, somos el punteadito, morado punteadito, y vamos viendo que vamos a ir creciendo, esta gráfica va hasta el 2100,
pero la pendiente de crecimiento de América Latina es la pendiente más inclinada. Por lo tanto, nosotros somos los que vamos a crecer más comparativamente con Europa, comparativamente con América del Norte, aún con Oceanía. O sea, vamos a ir creciendo más en población que va envejeciendo, que va teniendo más de 60 años. Y esto es supremamente importante. Y por el otro lado, como veremos aquí, esto es Colombia y vemos que en 1990 teníamos realmente una pirámide con un ápice muy pequeño y una base mayor, y vamos al 2050 y en el 2050 los mayores de 60 han incrementado muchísimo y vemos que es una casi que una columna en la parte inicial. Entonces vemos una gran cantidad de población entre los 50, los 60, 70 años, y esto nos está mostrando que mm, nos está sucediendo lo que nos mostraba la gráfica anterior. Estamos envejeciéndonos cada vez más. Y esa es una de las razones. Y lo otro que vemos es cuáles son las causas de muerte que estamos teniendo en las Américas. Y algo que esto lo vimos también la semana pasada con el doctor Bastidas, es que la primera causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares, después tenemos las enfermedades oncológicas como el cáncer, y luego enfermedades respiratorias y diabetes, y empezamos a ver grupos emergentes como las enfermedades mentales y las enfermedades neurológicas, el Alzheimer y todas las enfermedades neurológicas como Parkinson, Alzheimer, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, todas ellas están aumentando en prevalencia. Entonces, vemos que la población se envejece y estamos teniendo esta cantidad de enfermedades que, como veremos en la siguiente diapositiva, es lo que llamamos de acuerdo a la siguiente diapositiva, vemos, no sé, la doctora, eso, vemos que estas enfermedades que hemos mencionado en la diapositiva anterior son las enfermedades que generan más muerte. Tenemos la isquemia, las isquemias miocárdicas, tenemos todo lo que se llama enfermedades cerebrovasculares, etcétera, o sea, todo lo cardiovascular. Y miren el Alzheimer y las demencias, empiezan a aumentar en forma muy progresiva las enfermedades pulmonares, la diabetes y luego el cáncer. Entonces, estas causas de muerte son unas causas de muerte diferentes a las que teníamos hace unos años, que eran las infecciosas. Entonces, estas causas de muerte, lo que vamos a llamar a partir de las siguientes diapositivas, como enfermedades no transmisibles. Entonces, si vamos a ver, tenemos que estas enfermedades no transmisibles a nivel del mundo son aproximadamente el 71% de las muertes. Y lo que les decía, hace unas décadas las muertes eran ocasionadas por enfermedades infectocontagiosas. Ahoritica, bueno, pues tuvimos COVID, etcétera, pero ahoritica las enfermedades que generan la mayor cantidad de muertes, y eso lo vimos en la charla pasada, son las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, el 71% de esas enfermedades son las que ocasionan las muertes, el 71% de las muertes son ocasionadas por estas enfermedades. Y miren que gran parte de las personas que fallecen, porque dice que el 41 millones de personas mueren por este tipo de enfermedades, pero miren que 15 millones, o sea, pues un porcentaje bastante alto de los 41, son personas entre 60 y 69. O sea, no solamente son personas adultas mayores, y esto es muy importante, sino son personas que están en plena capacidad productiva de la vida. Esto genera una carga gigante para los sistemas, porque son personas que tienen enfermedades crónicas que les van a producir discapacidades que van a hacer que no puedan trabajar al 100% y están en unas etapas completamente laborales. Entonces es muy importante ver que estas enfermedades crónicas no transmisibles no solamente las vamos a tener en los adultos mayores, las tenemos también en estos rangos de edad de 30 a 60, y vamos a ver que también más adelante las tenemos en niños. Entonces, esto es lo que hay a nivel mundial. Y si vemos en la siguiente diapositiva, vamos a ver, aquí tenemos que eh, el cáncer es una de las causas más grandes, y hablamos de 19,3 millones de casos nuevos de cáncer, y eso es un porcentaje muy alto. Y en la siguiente vamos a ver la cantidad de muertes que va a haber por cáncer, que son aproximadamente 10 millones de muertes por cáncer. Excluyen aquí los cánceres de piel. Ustedes ven los sitios y ya veremos en la próxima diapositiva qué tipos de cáncer. Pero entonces tenemos cánceres, básicamente esta diapositiva que nos muestra todo el mundo, nos muestra que el cáncer de pulmón es un cáncer que tiene una prevalencia muy alta. Lo vemos en Estados Unidos y Canadá, lo vemos también en Brasil y lo vemos en Argentina, lo vemos en Europa, en todos los países de Europa, como una de las causas que lidera, causas de muerte. Lo vemos también en la parte de Rusia, etcétera. Y vemos que luego tenemos
cáncer de seno, que en América Latina lo vemos sobre todo en México y lo vemos también en África, un porcentaje bastante alto y en la India. Y obviamente después seguimos bajando. Nosotros estamos con cáncer de estómago. El cáncer número uno de mortalidad para nosotros es estómago y lo vemos también en Ecuador y Perú. Entonces, el cáncer es la causa número dos de muerte, siendo la causa número uno las enfermedades cardiovasculares, pero difiere el tipo de cáncer dependiendo del contexto, dependiendo de la población, dependiendo de la genética, de una cantidad de factores que cambian y esto es importante para lo que vamos a hablar más adelante. Entonces, continuando, ¿qué pasa en Colombia? En Colombia sucede lo mismo que seguimos con la misma evolución a nivel mundial. Tenemos en el 2016, esta es un poco antigua, pero ahorita es muy similar. Si teníamos una población de 48 millones aproximadamente, el total de muertes eran 282.000 y vemos que la mayor cantidad de muertes, el 75% son por enfermedades no transmisibles y habíamos dicho que a nivel mundial era el 71%, o sea, es muy similar. Y estas enfermedades no transmisibles tenemos las mayor, son las cardiovasculares y luego el cáncer, luego las respiratorias, como habíamos dicho, diabetes y luego el 15% son otras no transmisibles donde empezamos a tener sin lugar a dudas, todas las neurológicas. Y miren que nosotros tenemos un porcentaje muy grande de lesiones, trauma por la violencia que tenemos en nuestro país. El 15% de los fallecimientos en nosotros es por trauma, por lesiones, por violencia, etcétera. Entonces, vemos que tenemos una mortalidad similar, nos hemos ido pareciendo cada vez más a los países desarrollados. Hace un tiempo nosotros teníamos una epidemiología muy similar a los países en vías de desarrollo, pero ya cada vez nos parecemos más a los países desarrollados y por lo tanto los problemas que tenemos son muy similares a los países desarrollados. O sea, tenemos dos características diferentes a lo que pasaba hace unas décadas. Tenemos una población mayor, una gran cantidad de adultos mayores y un tipo de patologías que es más patología crónica, más patología no transmisible y crónica. Y esto genera que tengamos que hacer una serie de cambios en los abordajes de los sistemas de salud porque antes le teníamos que dar solución a una población que era una población pediátrica muy grande y de adolescentes muy grande y con una gran cantidad de enfermedades infectocontagiosas y ahora nos fuimos hacia el otro extremo. Por lo tanto, los sistemas tienen que buscar soluciones que les permita darle respuesta a esa población adulta mayor, a esa población con enfermedades crónicas, a esa población que tiene una cantidad de discapacidades diferentes a lo que tenía el sistema de salud hace un tiempo. Y eso hace que a nivel mundial y obviamente a nivel nacional tengamos que hacer propuestas diferentes. Aquí volvemos a mostrar en Colombia las cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades crónicas y obviamente las enfermedades, el trauma, que es muy similar a lo que teníamos en la diapositiva anterior, pero lo que es interesante mostrarlo es que esto es Organización Mundial de la Salud, lo otro nos lo muestran desde otra serie de instituciones, pero todos coinciden en cómo vamos virando hacia las enfermedades crónicas, absolutamente todos los estamentos. Y miren que aquí tenemos algo muy interesante. Si nosotros vemos las diferentes barras por edades, nosotros vemos que los niños, lo que más se presenta de morbilidad para los niños, las enfermedades son enfermedades transmisibles, casi todas infectocontagiosas. Y eso va disminuyendo en la medida que llegamos a los 5, 14 años o a los 15 y 44. Y por el contrario, de los 45 a los 60 empieza a aumentar y mayores de 60 empieza a aumentar las enfermedades no transmisibles. Entonces se suma que es una población mayor con más cantidad de enfermedades no transmisibles. Y eso hace que el sistema tenga que dar una respuesta diferente. No podemos estar haciendo lo mismo que cuando teníamos una cantidad de enfermedades agudas y enfermedades que fueran básicamente infecciosas, porque ahora vamos a tener no se curan tan rápido, no se curan en la misma forma que teníamos a las enfermedades agudas, pero además es que muchas de las crónicas no van a tener una posibilidad de curación. Y eso es muy importante porque cuando estábamos con enfermedades agudas o enfermedades transmisibles,
muchas de ellas podíamos manejarlas, tratarlas con los medicamentos o con lo que tuviéramos y esa patología pasaba. Lo que vamos a ver aquí es que son enfermedades crónicas que van a perdurar durante el resto del curso de la enfermedad del paciente. Entonces eso nos obliga a buscar algo diferente. Y por eso, si continuamos, vamos a ver algo que la Organización Mundial de la Salud dice, ok, hay que actuar, es hora de actuar. Y esto lo dice la Organización Mundial de la Salud en relación con enfermedades no transmisibles. Tenemos que hacer algo diferente. Esto lo empezaron a hablar ya hace varios años y dicen, tenemos que enfocar en una forma diferente lo que vamos a hacer con estas enfermedades y lo que está pasando a nivel mundial. Y en ese orden de ideas aparecen los cuidados paliativos. Entonces, ¿qué son los cuidados paliativos? Y aquí recogemos parte de lo que ustedes nos han dicho. Los cuidados paliativos son básicamente un abordaje para la prevención y el alivio del sufrimiento. Y esto es muy importante porque no es solamente buscar curar, sino prevenir en la medida que podamos y aliviar en la medida que podamos ese sufrimiento que puede ser, como veremos más adelante, por causas físicas o causas emocionales, etcétera. El sufrimiento de estos pacientes adultos y pediátricos y de sus familias. Y aquí es muy importante la parte de familias porque vamos a hablar de cuidadores y vamos a hablar de cómo impacta a la comunidad, que enfrentan problemas asociados con enfermedades que pues, son potencialmente mortales. Entonces estamos hablando de enfermedades que muchas de ellas van a llevar a la muerte. Es muy importante que lo hablemos porque eso es importante y esos problemas incluyen sufrimiento físico, psicológico, social, emocional y espiritual tanto de los pacientes como de todos los miembros de la familia. Entonces aquí estamos hablando no solamente del paciente, sino de todo ese contexto social que hace que el paciente pueda tener aliviar su sufrimiento o no. Y aquí vemos que también la Organización Mundial de la Salud habla de aliviar este sufrimiento relacionado con la salud, con aspectos físicos, psicológicos, sociales o espirituales, y que es una responsabilidad ética global. Y esto es supremamente importante porque ya estamos hablando no solamente de la parte clínica, sino que estamos hablando de cómo esto termina siendo una responsabilidad ética de los sistemas de salud, tratar el sufrimiento de estas personas que tienen síntomas de una variedad muy amplia. Y obviamente habla de que los cuidados paliativos son necesarios en todos los niveles de atención. Entonces vamos a hablar en qué niveles de atención podemos tener cuidados paliativos y qué hay y cómo se relacionan estos cuidados paliativos con la comunidad dependiendo del nivel de atención. Miren que es algo muy interesante. Se dice que a nivel mundial solo el 14% de los pacientes que necesitan cuidado paliativo lo reciben. O sea, estamos todavía muy, muy lejos de que los pacientes que requieren cuidado paliativo lo reciban. Entonces, todavía nos falta mucho. Y por eso la Organización Mundial de la Salud dice que los países deben incluir cuidados paliativos como parte fundamental de sus sistemas de salud, porque va a ayudar a aliviar, a mejorar la calidad de vida de los pacientes, a mejorar la calidad de vida de las familias y por el otro lado a que hagamos una mejor utilización de los recursos del sistema, porque vamos a ver, ok, esto es una enfermedad crónica, no una enfermedad aguda, ¿qué debemos hacer diferente en las enfermedades crónicas y agudas? Y por lo tanto nos enfocamos en lo que se requiere para la enfermedad crónica y en esa forma podemos optimizar los recursos del sistema. Obviamente se hace un enfoque en atención primaria. Y aquí cuando miramos, estamos viendo que el centro de todo esto es el alivio o la prevención del sufrimiento. Y este alivio o prevención de sufrimiento puede ser por síntomas físicos, puede ser un paciente que tenga una enfermedad pulmonar y entonces tiene una dificultad para respirar muy severa, o puede ser un paciente que tiene un cáncer y entonces tiene un dolor, o tiene náusea, o tiene vómito, o tiene estreñimiento, o tiene insomnio y no puede dormir. Entonces, ahí es donde entra en gran parte todos los profesionales, o entramos en gran parte todos los profesionales de salud a manejar esos síntomas físicos para aliviar el sufrimiento y generar una mejor calidad de vida. Tenemos síntomas también psicológicos o emocionales, como pueden ser la depresión, la ansiedad, etcétera, y ahí obviamente hay todo un manejo. Y si ustedes ven, hay síntomas sociales, y esto es supremamente importante porque el sufrimiento se deriva no solamente de los síntomas físicos, sino también de los síntomas sociales, y ahí es donde tenemos que impactar como comunidad. Ahí es donde tenemos que entrar a decir, ok, si esta persona no tiene los recursos que necesita, puede que el dolor no sea lo que le esté impactando, pero está impactando que la persona no tiene en este momento, yo me voy a morir y
eh, no tengo la posibilidad de tener una pensión para poder dejársela a las personas con las que vivo, o la casa, pasa algo con la casa y me la van a embargar. O sea, hay una cantidad de situaciones sociales que impactan en la calidad de vida, que generan sufrimiento y que son parte de ese manejo y esa atención integral. Y obviamente también hay un aspecto espiritual que es el que tenemos ahí, que más allá de religión, es la parte de legado, es la parte de cuál es el legado y cuál es el propósito que la persona tiene con su vida y cuál es su legado, independiente de cuál sea la religión. Y en eso también como equipo de cuidados paliativos trabajamos y trabajamos de la mano con absolutamente todas las religiones, porque como les decimos, esto trasciende y va más hacia la parte espiritual. Y obviamente con la parte económica, que también genera, como lo mencionamos, un sufrimiento que hace que las personas no tengan una buena calidad de vida. Entonces, si vemos, para poder hacer una atención integral en cuidado paliativo, tenemos que ser un equipo multidisciplinario, interdisciplinario, como hablaba la doctora Claudia Jaimes hace como 2 o 3 sesiones, con el objetivo de que algunas integrantes del equipo nos dediquemos al aspecto físico, pero otros integrantes al aspecto social con el apoyo de la comunidad, otros integrantes al aspecto espiritual, y vamos a tener toda una cantidad de personas interactuando buscando aliviar o evitar ese sufrimiento. ¿Cómo lo hacemos? Si continuamos, entonces, ¿qué patologías se pueden beneficiar de cuidados paliativos? Una gran variedad de patologías, muchas de las que vimos crónicas en las gráficas anteriores, pero si las vamos a desglosar, pues tenemos que la falla renal es una y ahí vemos, ok, ¿qué se hace con el paciente cuando se decide que no se va a seguir dializando? Un paciente que tiene una falla renal terminal y que no se va a trasplantar por el motivo que sea y no se sigue dializando, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son los síntomas que presenta ese paciente? ¿Cómo los vamos a manejar? ¿Cuál es su situación específica de contexto social? ¿Cómo se va a manejar, etcétera? El cáncer, pues con lo que hemos visto, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas que nos producen, entre otras, tos, disnea, cómo se maneja todo esto. ¿Qué pasa en una casa cuando la persona tiene que tener oxígeno todo el tiempo? ¿Quién consigue el oxígeno? ¿Cómo se autoriza ese oxígeno? Todo eso es parte de lo que veremos que la comunidad nos puede ayudar a hacer esas autorizaciones, a conseguir los medicamentos, todo esto. Fallas cardíacas, demencia, es algo que estamos viendo cada vez más y algo que es muy importante es que siempre pensamos que el cáncer es lo que más deteriora dentro de las patologías, pero sin lugar a dudas es una patología muy impactante, pero cuando vemos otras patologías que de pronto no les damos tanta prioridad como es la demencia, el problema de la demencia es que dura años y años y años y se deterioran muy lento y mientras tanto toda la dinámica familiar cambia en torno a esa persona que tiene demencia y eso es terriblemente complejo, importante desde el factor social. O sea, ¿quién va a cuidar a esa persona con demencia? Entonces, el cuidador tiene que dejar de trabajar para cuidar a esa persona con demencia, porque es que el sistema de salud no me va a dar enfermería para cuidar a la persona con demencia. Entonces, la persona con demencia se me puede salir de la casa, se me puede caer. Entonces, ¿quién lo va a cuidar? ¿Y qué pasa con ese cuidador? Y tenemos pues pacientes con Parkinson, con cirrosis, con las enfermedades cerebrovasculares o neurodegenerativas, y bueno, todo lo que tenemos ahí y obviamente las pacientes pediátricos y lo importante desde la óptica del cuidado paliativo es que manejamos los síntomas, no la enfermedad, porque como alguno de ustedes dijo, cuando les preguntamos que qué creían que era el cuidado paliativo, algunos de ustedes dijeron es enfermedades que ya están tan avanzadas que no se pueden curar. Entonces no vamos a manejar la enfermedad porque no la vamos a poder curar. Vamos a manejar los síntomas que produce la enfermedad para mejorar la calidad de vida y aliviar el sufrimiento de esos pacientes y de sus familias. Aquí vemos qué síntomas, porque claro, todos pensamos en dolor. Y aquí tenemos una tabla que tiene en las ejes en el eje de las YES, dolor, depresión, confusión, fatiga, disnea, insomnio, constipación, anorexia, y pues hay un listado gigante de síntomas. Y vemos que en el eje de las X vamos a tener diferentes patologías, cáncer, VIH-Sida, falla cardíaca, problemas respiratorios, problemas renales, y fíjense que todas pueden tener algunos de esos síntomas. Y si nosotros logramos aliviar esos síntomas, pues vamos a poder aliviar el sufrimiento. Y si fuera de eso, van unidos a síntomas y necesidades sociales y podemos ayudar con las necesidades sociales, pues claramente va a ser muchísimo más el impacto en el sufrimiento de esas personas.
Aquí, esto es importante, aquí tenemos los pacientes pediátricos. Cada vez tenemos más pacientes pediátricos con enfermedades crónicas. Y esto es porque cada vez hay más avances en la tecnología. Y entonces ese niño que antes moría tenía algún problema de anoxia en el parto y el niño fallecía, resulta que lo reaniman y el niño queda con una parálisis cerebral durante muchos años. Entonces, todos estos avances tecnológicos son maravillosos y han hecho que pues podamos avanzar muchísimo, pero también han hecho que muchísimas veces las enfermedades terminen teniendo pacientes con unas secuelas durante muchos años. Y eso lo vemos mucho en los niños, que vamos a tener niños con cada vez aumentan los cuidados paliativos pediátricos y por eso es una, cuando hablamos de cuidados paliativos, no solamente es el paciente anciano y adulto mayor, sino pacientes de todas las edades con patologías que se han cronificado. ¿Y quién es el equipo que trabaja? Y aquí entonces, pues obviamente están las personas entrenadas en cuidado paliativo, están todos los profesionales de salud especialistas en diferentes áreas, todos los que ustedes ven, fisiatra, neumólogo, reumatólogo, oncólogo, etcétera. Las enfermeras son la mano derecha, izquierda, adelante y atrás en cuidado paliativo. Son faro, luz y guía en cuidado paliativo. Es importantísimo el tener enfermeras que estén capacitadas, que estén entrenadas, porque tenemos una cantidad de pacientes con una serie de aditamentos que ellas tienen que manejar, o sea, toda la parte de las gastrostomías, toda la parte de nefrostomías, las curaciones, que el paciente no se escare. Bueno, hay las alimentaciones, los catéteres, hay muchas cosas que desde enfermería nos ayudan. Psicología, súper importante el manejo, las diferentes fases de la enfermedad, que pues no vamos a entrar en eso, pero las diferentes fases de la enfermedad por las cuales atraviesa un paciente y su familia, porque una enfermedad crónica hace que al principio uno no acepte la enfermedad, después uno pelee contra la enfermedad. Hay muchas fases que son importantes manejarlas. Todas las terapias, la terapia respiratoria en ese paciente que está lleno de flemas y está lleno de secreciones, la terapia física para el paciente para que el paciente no se llene de atrofia a los músculos, la terapia del lenguaje, que más que para que el paciente pueda hablar, es para que el paciente pueda comer. Esos pacientes que empiezan a tener pérdida de la vía oral y se empiezan a atorar y después todo lo que se atoraron porque no tienen una buena reflejo de eglución se les va para los pulmones y se infectan, esas terapeutas del lenguaje les enseñan a deglutir y les dicen en dónde se deben poner la alimentación para que pase mejor, cómo debe mover la lengua para que la alimentación pase sin que se vaya para los pulmones y nos genere una infección. Entonces son importantísimas. La terapia ocupacional también. Las nutricionistas son vitales. ¿Qué le debemos dar de alimentación a un paciente oncológico? ¿Cómo debemos alimentar a ese paciente a ese paciente con demencia? En la evolución de la demencia, los pacientes van perdiendo la vía oral y dejan de comer. Entonces, ¿qué debemos hacer? Y los pacientes con enfermedades crónicas pierden el apetito y la gente no quiere comer. No quiere comer y empezamos a pelear los familiares con ese paciente enfermo porque papá, es que usted ¿por qué no come? Es que usted se quiere morir y por eso no come. Entonces, todas esas cosas, teniendo una nutricionista, pues podemos darles en volúmenes más pequeños el tipo de nutrición que el paciente necesita. El apoyo espiritual, que ya hablamos que es muy importante. Las personas, hay muchísimos estudios para ver que personas con algunas con algunas fortalezas espirituales logran pasar y transitar estas etapas mucho mejor. Entonces hay mucho que hacer en esta parte de apoyo espiritual, o sea, ¿cuál es el legado? ¿Qué quiere usted dejarle a sus hijos? ¿Cómo quiere que sus hijos lo recuerden? Una cantidad de cosas supremamente lindas en todo esto de qué es lo que usted, cómo quiere que sus hijos o su familia lo recuerden. Y trabajo social que se vuelve súper importante. Las trabajadoras sociales en los equipos de cuidado paliativo son vitales y ellas van a liderar los procesos comunitarios y ya lo veremos más adelante, pero las trabajadoras sociales que muchas veces no se les da la importancia que tienen, esa trabajadora social es la que se encarga de cosas como esta mamá cabeza de familia que tiene un cáncer y va a fallecer y sus hijos van a quedar porque es cabeza de familia, no se sabe en manos de quién. Esta trabajadora social habla y llega
hablar con esta mamá para saber ella qué quiere, se habla con bienestar familiar, se definen cosas, cosas como esas que a veces uno dice, pero eso qué tiene que ver con cuidados paliativos, pues tiene mucho que ver con cuidados paliativos, muchísimo que ver con cuidados paliativos y trabajo social se encarga de todo esto, se encarga de ver cuando hay familias donde hay dificultades en las relaciones y llega a haber problemas de agresiones y cosas de esas, cómo se manejan. Bueno, muchas cosas que trabajo social nos apoya. Entonces es un equipo que, como ustedes lo ven en esta diapositiva, tenemos la médica que la está señalando María Alejandra, tenemos enfermería que también está, tenemos psicología, tenemos otra, tenemos, bueno, también tenemos las personas que nos apoyan desde otras áreas como terapias, etcétera. Entonces, esto es atención domiciliaria. Esto es un equipo llegando a la casa de un paciente a atenderlo desde diferentes ópticas. Y ya pasando un poco a otros, a un tema importante que va a ligarse con la parte de comunidad, es, ok, entonces muy bueno que la Organización Mundial de la Salud dijera, ok, hay que hacer cuidados paliativos, tienen que entrar en todos los sistemas de salud, etcétera. ¿Cómo? ¿Qué es lo importante? ¿Qué hay que hacer? Porque el cómo es importante, ya sabemos el qué, ahora el cómo. Y el cómo es, empezaron en 2000, en el 2007 se empezó con este modelo de sombrilla que decía que para que tuvieran cuidado paliativo los países debíamos tener algunos elementos especiales. Uno, son políticas públicas. Debe haber políticas que digan que el cuidado paliativo es importante. Tiene que haber educación. Hay que educar a los profesionales de salud. Hay que educar a... Y aquí es donde vamos a ver cómo se une esto que dijeron en el 2007 con lo que vamos a ver ahorita, y es educar a la comunidad, cómo se vuelve eso de importante cuando hablemos ahorita de comunidad. Pero es esa educación, en ese momento hablaban básicamente de profesionales de salud, pero ya veremos qué va pasando en el 2022 y 2021. Lo otro es la disponibilidad de medicamentos, porque no sacamos nada con tener políticas, gente educada, y resulta que cuando yo tengo dolor y necesito morfina, no la hay. Entonces, ¿cómo me aseguro que los sistemas tengan disponibilidad de medicamentos, pero no solo de morfina, medicamentos para las náuseas, para el vómito, para el estreñimiento, para, para el delirium, para la disnea, para todos los síntomas que haya disponibilidad de medicamentos. Y lo otro es cómo implemento esto. Entonces, la Organización Mundial de la Salud les dijo, sí, el qué es hacer cuidado paliativo. ¿Por qué? Porque la población se está envejeciendo, porque hay muchas enfermedades crónicas. Entonces, el por qué es el envejecimiento de la población y las enfermedades crónicas. El qué es el cuidado paliativo. Y esto es el cómo lo debemos hacer, qué debemos hacer. Entonces, en ese momento, si ustedes ven la comunidad, no entraba. Y vamos a ver cómo evolucionamos en cuidado paliativo, cómo se evoluciona en todo. Esto es 2007 y vamos a ver qué va pasando para que la comunidad entre. Después de 2007 aparece nuevamente la Organización Mundial de la Salud. En la Asamblea Mundial de Salud del 2014 dice, hay que fortalecer los cuidados paliativos como parte integral del tratamiento a lo largo de la vida. Esto es una resolución que saca la Organización Mundial de la Salud en el 2014, dice, hay que fortalecer los cuidados paliativos. Y lo interesante es que esto es el 2014, pero miren qué pasó en Colombia en el 2014. En el 2014 salió la ley de cuidados paliativos. Colombia tiene una ley de cuidados paliativos. Esto es súper interesante porque no hay una ley de ortopedia, no hay una ley de cirugía, no hay una ley de pediatría, así ortopedia, cirugía y pediatría y medicina interna sean súper importantes, pero sí hay una ley de cuidados paliativos, porque un grupo de personas consideró que la política pública que nos habían dicho en el 2007 era súper importante y teníamos que volverlo una ley. ¿Para qué? Para que todos los colombianos tengan derecho a cuidados paliativos. Y óiganme bien, todos los colombianos tengan derecho a cuidados paliativos. No sé, alguien creo que, no sé si alguien quiere intervenir, nos levanta la mano y Ese bienvenido. tema Pero es oigan, señora, ok. Esto es supremamente importante. Todos los colombianos tienen derecho por ley a tener cuidados paliativos. Y esto es importante. Y aquí habla de enfermedades en fase terminal, crónicas, degenerativas e irreversibles, buscando que tengan buena calidad de vida, mejorando los síntomas, aliviando el sufrimiento, síntomas físicos, emocionales, sociales y espirituales. Obvio, todo eso hay que bajarlo a que en qué momento, cuáles pacientes, etcétera. Pero esto es muy importante porque tenemos un respaldo de la ley para que haya cuidados paliativos.
Y continuamos viendo. Perdón, doctora, hay una manito arriba de Jaime Zambrano. Adelante, Jaime, perdóname y gracias, doctora María Alejandra, porque no estoy viendo las manos, entonces gracias. Jaime, adelante. Muy buenas tardes para todos y gracias por darme la oportunidad. Pero yo quisiera que tanto las leyes como todo esto se cumplieran, porque es que si su merced se da cuenta, mi doctora, en este momento la situación como está, hay pacientes que han muerto pues precisamente porque no hay el compromiso, no hay la responsabilidad de la IPS, de la EPS, en fin, de todas las comunidades de la salud, desde el ministerio en adelante, y yo me siento un poquito, pues, indignado en el sentido de que ni siquiera la Supersalud le colabora a uno, porque lo que hace uno es ponerle las quejas, pero hasta ahí, bien. Pero más adelante de que si le entregaron el medicamento, de que si hubo la asistencia médica, que si le hicieron, si le dieron su cita del especialista, lo que sea. Y me parece punto vital este para que nosotros, desde el punto de vista de todos y con el respeto de todos los asistentes, y me van a perdonar lo que voy a decir, pero todo se queda en el papel. Yo no entiendo por qué Colombia tiene esta costumbre. El médico, el facultado hace lo que a mil veces, porque yo he visto en el hospital, sobre todo, he visto un médico como él busca tratar de salvar la vida, pero muchas veces no tiene los mecanismos, no tiene los insumos, no tiene el apoyo de las mismas entidades de una EPS, etcétera, etcétera. Yo sí quisiera que, ya que estamos hablando de este tema, cómo pudiéramos nosotros hablar con el presidente de las asociaciones de usuarios de Colombia, porque es que también nosotros necesitaríamos una oportunidad de hablar con quienes están riendo, pues porque nosotros, por ejemplo, los usuarios de Sopo, en este caso yo soy el presidente, pero hacemos lo que podamos aquí en el municipio, pero no tenemos un respaldo ni municipal, ni departamental, ni nacional. Y Jaime, en el momento que ah, nosotros, perdóname, mi doctora, ya concluí. sí, 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 señora, adelante. En el momento que uno necesita estas situaciones, dicen comuníquese con la Secretaría de Salud de Cundinamarca y hay personas que no tienen la facultad o el conocimiento para eso. Y nosotros necesitamos es personas que realmente en el momento que se coloque la queja o lo que se necesita, sean decisorios porque nos quedamos en el papel y no que es que a mí, pues yo soy el representante de la EPS Sanitas y resulta que soy el doctor no sé qué, pero entonces yo no tengo la autoridad para hacer eso. Entonces yo sí quisiera que esto quedara como algo que nos ayudaran porque la verdad esto está terrible. Mi doctora, muchas gracias y muchas gracias a a mis compañeros. Jaime, muchas gracias y yo creo que es súper importante lo que nos dices y como veremos ahorita más adelante, parte de lo importante es que conectemos y que tratemos de hacer redes para que podamos apoyarnos entre todos. Tenemos algo que en este caso es precisamente que existe y por eso fue el trabajo tan grande para hacer una ley, para que existiera un marco legal sobre el cual nos pudiéramos apoyar para situaciones complejas, como lo que usted nos menciona ahorita. Y lo que veremos ahorita, y eso que usted dice, es parte de lo que yo creo que vale la pena en los próximos, en las próximas actividades que va a haber, que son actividades donde se va a buscar en qué puntos trabaja cada grupo, plantearlo para que realmente se logre algo que impacte de este proceso, de este curso, que se logren cosas que impacten. Entonces yo creo, Jaime, que es súper importante que en las actividades presenciales que va a haber se diga, ok, muy bueno lo que nos están diciendo en las sesiones sincrónicas, pero cómo esto lo llevamos a la realidad, cómo esto lo hacemos que impacte. Eso fue parte, Jaime, de las preguntas cuando dijimos, alguien decía, ¿y para qué van a hacer una ley? ¿Eso qué importa? Dijimos, bueno, porque es que la ley, independiente de lo que usted dice, que es que la ley puede ser un papel, bueno, pero es un respaldo para cosas. Y yo creo que ahorita, Jaime, parte del asunto es ver cómo conectamos con diferentes
diferentes entidades y con diferentes grupos. Y pues ahí, Jaime, obviamente lo que usted dice es súper importante, es cómo me conecto con el representante de usuarios y cosas de ese estilo de conectar. Y yo creo que eso es parte de lo importante ahorita en lo que se viene de las sesiones presenciales. Decir, ok, ¿y cómo logramos que esto que nos han dicho sea algo que sí impacte a mi comunidad de Sopó? Yo soy de la comunidad de Sopó. ¿Cómo hago que esto impacte a la comunidad de Sopó? Y pues buscamos formas en que podamos trabajar y ayudarlos. Entonces, continuando, y gracias nuevamente, Jaime, por el apoyo. Miren que aquí, después de que en el 2007 aparecía ese paraguas donde estaba medicamentos, educación y políticas, implementación, pues aquí también tenemos medicamentos, que es una de las columnas, que la tenemos una de las columnas azules, tenemos capacitación, que es la otra columna azul, tenemos la prestación de servicios, que era un poquito como que es el techo, que es la implementación, y tenemos las políticas, que es parte de los bloques de abajo verde, pero miren que el bloque de abajo dice empoderamiento de personas y comunidades. O sea, en el 2022, más o menos 15 años después, 25 años, no 15, después de la sombrilla, se empieza a pensar, ok, las comunidades son importantes. No solamente es importante que capacitemos a los profesionales de salud y que consigamos los medicamentos y que hagamos políticas y que busquemos cómo se implementa. Busquemos que todo ese apoyo social, ese capital social, apoye estos procesos para que estos procesos salgan adelante. Y aquí es donde vamos a empezar a hablar de ese capital social que se necesita para eso que nos decían ahorita, para ver cómo entre todos trabajamos para que realmente esas leyes sí impacten a mi comunidad de Sopó. ¿Cómo lo logramos hacer? Y esto es muy importante porque desde la Organización del Mundial de la Salud, en 2022, las comunidades se volvieron algo importantísimo dentro del proyecto de cuidados paliativos en los países. Aquí tenemos comunidades haciendo cosas muy variadas y esto es importante. Lo que en una comunidad es importante, en la otra comunidad puede no serlo tanto. Y por eso cada comunidad va a tener que mirar, va a tener que buscar, va a tener que identificar cuáles son sus necesidades y cómo las prioriza, porque los unos van a tener unas necesidades y los otros otras. E importar las necesidades de un sitio a otro va a hacer que generemos unas respuestas que no son. Y por eso lo que nos planteaba hace un momentico, en mi comunidad de Sopó, esta es una prioridad, esto es lo que yo necesito y eso es lo que tenemos que identificar. Entonces, al hablar de comunidades, ya vemos lo que sigue a continuación y es cómo estas políticas de atención en salud nos mencionan todo lo que sabemos, que hablamos de el diagnóstico, hablamos del tratamiento, hablamos de la prevención, hablamos de la discapacidad y lo que vemos en el extremo de la derecha es la paliación. O sea, dentro de la política de atención integral de salud aparece la paliación. O sea, hay una ley, pero ya está en la política que hay que hacer. Entonces, tenemos de dónde cogernos. Lo que pasa es que claramente lo que ustedes dicen, hablamos con los unos, con los otros y no nos solucionan nada. Pero es importante que conozcamos que todo esto existe para que no nos digan, no, es que eso no se puede hacer. Un momentico, eso está ahí, está en la política, sí existe y es importante hacerlo. Y si continuamos, vamos a ver algo que es cuáles son esas redes de atención donde cuidados paliativos puede estar y dónde va a estar la comunidad, porque en la parte hospitalaria donde hay cuidados paliativos, básicamente van a estar los profesionales de salud. Ahí tenemos a los médicos, a las enfermeras, a los psicólogos, a las diferentes terapias, a las trabajadoras sociales, etcétera. En la parte ambulatoria también vamos a tener en especial a los profesionales de salud. Pero miren que en la parte domiciliaria empezamos a tener como un actor fundamental a la comunidad. Y los primeros que vamos a tener es a la familia y a los vecinos, atendiendo y apoyando la parte domiciliaria. Pero vamos a ver cómo la comunidad se puede integrar. Y luego tenemos otro escenario que es lo que llaman los hospicios, que hay muy pocos aquí en Colombia, los hay en otros países, aquí hay muy poco, pero mire qué interesante que en otros países como el Reino Unido y como Irlanda, los hospicios no solo sirven para que vaya un paciente con dolor y se lo manejen porque está con un dolor que es difícil de tratar en casa, sino que cuando el paciente no tiene cuidadores, a veces va un tiempo al hospicio o
Hay hospicios que son solamente durante el día para que el paciente pueda ir y no solamente se le manejen sus síntomas, sino si no hay quien lo cuide, pueda estar ahí durante el día mientras la familia trabaja, etcétera. Entonces, en especial en estas redes vamos a hablar de la parte domiciliaria, que es donde más vamos a integrar la comunidad. Y vemos el círculo de cuidado que tiene distintos recursos. Vemos que en el centro está la persona, luego tenemos la red interna, que son básicamente la familia, luego la red un poco más externa, que ya encontramos ahí los vecinos, etcétera. Luego viene toda la comunidad y luego, bueno, ya viene un servicio mucho mayor y viene la parte de políticas, etcétera. Pero esto es cómo vamos ampliando esa red de recursos para apoyar a ese paciente que está en el centro. Y aquí vamos a empezar y voy a cederle ya a partir de la próxima diapositiva la palabra a la doctora María Alejandra para hablar, porque cuando hablamos de comunidad en cuidados paliativos, podemos hablar de esa comunidad, cómo se involucra en la atención domiciliaria, donde vamos a tener básicamente un apoyo en la parte clínica y de salud, pero tenemos una necesidad grande de otras actividades que pueden realizar la familia, los vecinos, etcétera. Y vamos a hablar de algo diferente que de pronto va a ser un concepto distinto para ustedes y novedoso, que son las comunidades de cuidado, donde la comunidad se vuelve protagonista y va a dar un gran apoyo social. Entonces voy a darle la palabra a la doctora María Alejandra para hablar de atención domiciliaria y luego volvemos hacia el final. Gracias, doctora María Alejandra. Gracias, doctora Marta Jimena. Bueno, queremos hablar un poco sobre atención domiciliaria, centrándonos obviamente en la importancia de la atención domiciliaria para los pacientes en cuidados paliativos, hablándoles un poco sobre la experiencia que las dos tenemos en atención domiciliaria y los beneficios de poder cuidar a nuestros pacientes en atención domiciliaria. Si bien la atención domiciliaria ha existido desde hace mucho tiempo, conocer que existe la posibilidad de que estos pacientes de cuidados paliativos puedan tener un enfoque integral. Ya vimos que el objetivo de los cuidados paliativos es mejorar la calidad de vida de estos pacientes, que son un grupo muy selecto de pacientes con enfermedades que son progresivas, que van deteriorando la calidad de vida, pero también la funcionalidad, y eso hace que estos pacientes requieran de una persona adicional para poder garantizar la atención. Parte de lo que busca la atención domiciliaria en cuidados paliativos es continuar brindando ese alivio del sufrimiento, que ya vimos que el sufrimiento engloba varias esferas, tanto el sufrimiento físico, emocional, social, espiritual, pero ahora con un enfoque desde el domicilio. Y lógicamente que estamos esperando que estos pacientes estén, así como los teníamos de pronto en el hospital, apoyados por un grupo que en este caso los cuidadores van a ser la familia, o en este caso vamos a ver cómo la comunidad se empieza a integrar dentro de este cuidado en atención domiciliaria. El enfoque de cuidados paliativos, que ya lo ha recalcado la doctora Marta Jimena, de no estamos buscando curar la enfermedad, pero sabemos que la enfermedad en su estadio más avanzado o en esta fase de fin de vida puede generar una alta carga de síntomas físicos. Por eso desde atención domiciliaria en cuidados paliativos se sigue gestionando ese control sintomático de el dolor, la ansiedad, la dificultad para respirar, y todo eso mejorando no solamente la calidad de vida, sino buscando cómo mantenemos esta dignidad y ese alivio de los síntomas de este paciente. Vamos a continuar centrándonos en la calidad de vida, no en la curación, pero desde acá vamos a ver cómo en el hospital, lógicamente, tenemos todo perfectamente coordinado con los profesionales de salud, los médicos, las enfermeras, las terapeutas, pero como también en atención domiciliaria podemos seguir coordinando esta atención de los profesionales, en donde el cuidador principal va a ser la familia, pero lógicamente existe un grupo que va a orientar ese tipo de actividades que tenemos que hacer en atención domiciliaria con enfoque paliativo. Desde 1995, la Conferencia Internacional de Atención Domiciliaria nos habla de estos principios básicos de cómo hacemos para que estos recursos sociosanitarios le lleguen a la comunidad y puedan proporcionar una asistencia integral y mucho más cercano a la persona que en este momento lo necesita. En general, la atención domiciliaria busca proporcionar esos cuidados en casa con un enfoque sociosanitario, asumiendo obviamente ese un cuidado que es continuo, y necesitamos en la atención domiciliaria que todos estos programas estén coordinados, no solamente con la familia, los cuidadores,
pero también con las diferentes entidades que entran a formar parte de nuestro grupo, en especial los aseguradores, que son los que van a permitir que la atención domiciliaria llegue a los diferentes domicilios de los pacientes. Lógicamente que esto va a implicar unos costos importantes que gracias a esa capacidad que tiene el asegurador de poder dar un proveedor de atención domiciliario, pues lo que se busca es que los costos para la familia puedan disminuir garantizando la atención médica, la atención de enfermería, de las terapias, los medicamentos, que muchas veces cuando los medicamentos se requieren en el domicilio, pues puedan estar a disponibilidad de los pacientes, pero también la facilidad que pueda tener ese grupo de atención domiciliaria en llegar hasta el domicilio, porque lógicamente estos son grupos que van a tener que trasladarse, es diferente y todos lo sabemos, un traslado dentro de las grandes ciudades a cuando nuestros pacientes de pronto están en zonas rurales de difícil acceso, que se requiere un medio de transporte para que estos grupos, como lo vimos en una de las diapositivas anteriores, puedan llegar hasta la casa, el médico, la enfermera, trabajo social y las terapias. Y poder considerar esas necesidades del paciente como un todo, ¿cierto? Y por eso, aunque las necesidades de este sufrimiento pueden ser múltiples, tenemos equipos multidisciplinarios que pueden abarcar cada una de estas esferas que requiere el paciente. Los objetivos de la atención domiciliaria buscan esa prestación del servicio, pero buscando ese enfoque biopsicosocial, fortaleciendo la cultura no solamente del autocuidado del paciente, sino también empezando a delegar y empoderar las comunidades en decir, claramente necesitamos educación, claramente necesitamos una capacitación de cómo se cuida un paciente, porque es diferente hablarlo a vivirlo en el día a día. Es diferente tener que entrenar a una persona cuando tiene que cambiar un pañal, cambiar de posición, suministrar medicamentos, aprender cómo alimentar a un paciente de manera segura, de manera que no le vaya a terminar generando mayor riesgo. Y ese es el objetivo general de la atención domiciliaria. En cuidados paliativos domiciliarios lo que se busca es potenciar esta facilidad que tenemos en el domicilio como un nuevo sitio de atención fuera de los hospitales, fuera de la consulta externa, entendiendo que para ahora, en este momento, como está el paciente, con su deterioro funcional, con su incapacidad para levantarse, caminar, desplazarse en una silla de ruedas, el mejor escenario en este momento es la atención domiciliaria. Y cómo mejoramos no solamente la calidad de vida del paciente, sino del familiar, que sabemos que para llevarlo a una consulta externa tiene que recurrir a gastos de transporte, ¿cierto? A dificultades en el tema de movilidad y cómo satisfacemos esas necesidades de los usuarios, minimizando los riesgos, las caídas, ¿cierto? Con esa capacitación y con ese entrenamiento que necesitamos por un equipo bien entrenado. Existen diferentes beneficios de la atención domiciliaria y cuando tiene un enfoque paliativo se potencian. Para el paciente, lógicamente, ya no tener que desplazarse hacia un servicio de urgencias, hacia una consulta externa, hacia un hospital, porque está dentro de su ambiente, que es un ambiente conocido, está en su casa, está en su cama, mantiene esa intimidad, ¿cierto? De me encuentro en este momento con una enfermedad que no solamente me está colocando en una condición de sufrimiento, pero también he perdido peso, he tenido unos cambios en mi imagen corporal, sé que mi familia y las dinámicas sociales han tenido que cambiar y entonces mantiene esa intimidad de familia. Pueden los familiares continuar con ciertas actividades laborales o hay incluso pacientes que recién ingresan a atención domiciliaria, pueden incluso continuar con su teletrabajo, pero también continuar con los hábitos dentro de la casa, ¿cierto? Compartir, tener una alimentación un poco más variada a la que podemos tener en los hospitales en donde la alimentación pues resulta la misma para todos los pacientes y aquí me puedo dar los gustos de, sé que estoy en el final de la vida y de pronto quisiera probar alguno de los alimentos que más me gustan, entonces tengo esa posibilidad dentro de mi casa, pero también unos beneficios para la familia y los cuidadores. Hay una mayor satisfacción porque lógicamente cuando yo me entreno, cuando yo me educo en cuidar a mi familiar, estoy haciendo un acto de amor que sé que se encuentra hacia el final de la vida, que puede fallecer en la casa, pero que dejar ir, ¿cierto? Y acompañar ese proceso de fin de vida es un acto de amor y eso también hace parte de cómo elaboramos los duelos anticipados, ¿cierto? Cómo permitimos que esa familia vaya sanando poco a poco por medio del cuidado. Y para el servicio de salud vamos a disminuir las internaciones hospitalarias que muchas veces ya no son necesarias para el paciente, ¿cierto? Que no queremos que nuestros pacientes que están en fin de vida terminen de pronto su fin
o su fallecimiento en un pasillo, en una camilla, en un servicio de urgencias, sin ese calor de hogar, disminuyen la probabilidad de que a estos pacientes que sabemos, ¿cierto? Como decían al inicio, que ya no tenemos la posibilidad de curar, pero sí tenemos la posibilidad de controlar los síntomas. La diferencia entre estar en un hospital a estar en atención domiciliaria, en donde en el hospital podemos seguir haciendo cosas que muchas veces ya no benefician al paciente, colocar medicamentos, ¿cierto? Que van a traer ese efectos secundarios, continuar con la toma de laboratorios, de signos vitales, terminar el paciente en una unidad de cuidados intensivos, intubados, con sondas, con mangueras por todo lado. Entonces, a eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de ese encarnizamiento terapéutico. Entonces, no solamente son beneficios para el paciente y la familia, pero también para el servicio de salud, ¿cierto? De poder utilizar los recursos en el sitio en el que se necesita con la proporcionalidad que se necesita. Y por eso los cuidados paliativos en atención domiciliaria empiezan a corroborar este enfoque de atención domiciliaria en el control de los síntomas, en mejorar la comunicación, porque lógicamente que un paciente y una familia termine en atención domiciliaria ha requerido de una comunicación previa desde el hospital, desde la consulta externa, promoviendo esa atención domiciliaria, pero dando ese apoyo al paciente y a la familia y evaluando cuáles eran las preferencias del paciente. Un paciente que siempre había dicho desde la consulta externa, bueno, si esta enfermedad progresa, si me voy deteriorando, me gustaría mucho poder disfrutar de mi familia en mi casa. Y entonces aquí es donde hablamos de esa dimensión global para poder contemplar al paciente en todas sus facetas, porque sabemos que estas enfermedades son progresivas, ¿cierto? Tenemos una línea de progresión de esa enfermedad y poder disfrutarnos ese paciente en cada uno de esos momentos para la familia brinda también una satisfacción inexplicable. Y también ese acercamiento humano de hacerle llegar no solamente a la familia, sino cómo involucramos a los vecinos, a la comunidad que se empieza a volcar alrededor de este paciente y dándole, por ejemplo, ese espacio al cuidador principal de que tenga también un momento de salir del domicilio, ¿cierto? De salir a comerse un helado, de pronto darse una vuelta o le ayudan a conseguir los medicamentos como estábamos hablando al inicio. Y esto también es una educación para la familia, porque hoy estoy cuidando yo, pero mañana no sé si de pronto alguno de mis familiares o estos niños pequeñitos que están viendo cómo yo estoy cuidando hoy en día a mi papá o a mi mamá van a terminar cuidándome más adelante a mí si es que llego a ser un paciente con enfermedad crónica y degenerativa. Cuando revisamos algunos estudios, sobre todo hablando un poco de la satisfacción, y se le pregunta a los pacientes que se encontraban con este tipo de enfermedades que limitan la vida, cuáles eran como sus percepciones o sus deseos, un porcentaje elevado de los pacientes que fueron entrevistados afirmaban que deseaban pasar esa etapa final de la vida en casa. Y de los pacientes que desafortunadamente su fin de vida estuvo en el hospital previo al fallecimiento, también se les indagó y muchos, casi el 50%, afirmaban que les hubiera gustado que ese fin de vida que están viviendo ahorita en el hospital, ¿cierto? Que de pronto tenían a otro paciente al lado, ¿cierto? O a pesar de que estaban en una habitación solitos, pues entraban, salían las enfermeras, los médicos, como ese final de vida les hubiera gustado que hubiera sido en el domicilio y que definitivamente las hospitalizaciones ya en ese punto no estaban brindando realmente un alivio diferente a ese control sintomático que se hubiera logrado en atención domiciliaria de esos pacientes. Ahora, cuando retomamos este tema de los cuidadores, ¿quiénes son los cuidadores? ¿Cierto? Normalmente los cuidadores son los familiares, ¿cierto? Entonces, el esposo que cuida a su esposa, el hijo que está cuidando a su papá o a su mamá, pero también empezamos a ver cómo los amigos, ¿cierto? Más cercanos de la familia, los vecinos pueden apoyar en ese cuidado porque vamos a tener que realizar múltiples actividades con estos pacientes que sabemos que su movilidad está reducida, su alimentación está reducida y tienen una alta carga de síntomas. Cuando un paciente empieza a quedar postrado en cama, una de las cosas que más cuesta es cómo lo muevo, cómo lo cambio de posición para que su piel no se vaya a lesionar o para que en esos cambios de posiciones yo no lo vaya a lastimar, no se me vaya a caer. Y para eso enfermería y terapias nos ayudan mucho de cómo entrenamos a esos familiares, a esos vecinos en cambios de posiciones seguros, en uso de sábanas de transferencia, en paños en cama, en cómo le cambio el pañal a este paciente en la casa, ¿cierto? Los cuidados de la piel, cómo logro que esa piel esté hidratada a pesar de que la enfermedad ha hecho que ese paciente pierda masa muscular,
pierda peso, ¿cierto? Que sabemos que muchas veces están en unos estadios muy avanzados en donde el cuerpo ha tenido unos cambios muy importantes y en donde la alimentación se empieza a volver un debate, ¿cierto? Una confrontación entre el familiar que necesita alimentar a su paciente, ¿cierto? Que siente que ese es un acto de amor, ¿cierto? Porque cada vez que uno cumple años o está en una celebración lo invitan a comer y la alimentación se vuelve un acto de amor, pero como esa alimentación en este punto ya deja de ser una prioridad vital y se vuelve es una alimentación de confort, que el paciente pueda comer lo que quiera, las veces que pueda, en el momento en el que esté despierto y como nos mencionaba ahorita la doctora Marta Jimena, que las terapeutas empiezan a educar a la familia de, mire, cámbiale la consistencia, ya en este punto en el que estamos, ya los líquidos pueden ser peligrosos, los alimentos muy sólidos también pueden ser riesgosos y como de pronto una dieta tipo papilla o espesa resulta más fácil para que el paciente pueda disfrutar de esos sabores y pueda pasar o pueda deglutir de manera segura. Entonces la alimentación se vuelve otro de los pequeños duelos que empieza a vivir la familia cuando estamos en atención domiciliaria de cuidados paliativos. Y muy importante esa educación de el paciente no está falleciendo realmente porque no está comiendo, está falleciendo porque hay una enfermedad que viene caminando de tiempo atrás, de años, de meses o incluso de semanas, que es la responsable de que este paciente en este momento no pueda comer o esté perdiendo peso a pesar de que está comiendo y esa satisfacción de esa reconciliación con la pérdida de la alimentación hace que las familias puedan hacer también su duelo de una manera mucho más segura. Y muy importante la prevención de caídas en estos pacientes que, aunque tienen su movilidad reducida, todavía se están movilizando dentro de su domicilio, todavía tienen la capacidad de, con la ayuda de otra persona, levantarse, ¿cierto? Ir al baño. ¿Cómo le enseñamos a esta familia que ese ambiente, que esa casa debe ser segura para el paciente? Entonces revisemos que los zapatos tengan buena suela, ¿cierto? Que los tapetes de pronto no estén por ahí sueltos, que los pisos sean seguros, que en el baño de pronto tengamos algún elemento seguro, que las baldosas no vayan a estar resbalosas y cómo esta educación ya se vuelve el día a día para la familia. Si bien existen algunos criterios generales de ingreso a atención domiciliaria, cuando estamos en cuidados paliativos, los criterios de ingreso se vuelven un poco más estrictos porque no solamente necesitamos que el paciente tenga un diagnóstico de una enfermedad crónica, progresiva y limitante para la vida, ¿cierto? Sino que muchas veces estos pacientes van a tener esta alta carga de síntomas. Lo ideal es que cuando lleguen a atención domiciliaria, desde el hospital, por ejemplo, desde la consulta externa, esos síntomas ya vengan con un plan de manejo, no solamente con medicamentos, sino qué otras cosas puede hacer la familia para ayudarle, ¿cierto? Entonces, cómo aprendemos a hacer masajes para el control del dolor o masajes para poder drenar ese exceso de líquido, ese edema que se acumula en las piernas y cómo hemos hecho una planeación anticipada para que cuando ese paciente llegue al domicilio, la familia se sienta empoderada de entiendo cuáles son los medicamentos que tengo en este momento y cómo los puedo utilizar para ayudarle a mi familiar cuando estemos en la casa, ¿cierto? Que ese paciente pueda salir lo más estable posible, ¿cierto? Garantizar que lógicamente la vivienda en donde esté nuestro paciente tenga los servicios básicos, agua, luz, ¿cierto? Medios de comunicación, que el equipo de atención domiciliaria pueda llegar hasta la casa o por lo menos un lugar muy cercano, que sean domicilios que si bien tenemos zonas rurales de difícil acceso, que el equipo pueda llegar y que pueda llegar de una manera segura. Y contar con por lo menos un cuidador primario, una persona que se va a hacer responsable de ese paciente, en donde el equipo de atención domiciliaria tiene su trabajadora social que va a buscar cómo articulamos a la comunidad para que ese cuidador, que muchas veces puede ser un cuidador único, no vaya a entrar en fatiga del cuidador. ¿Cómo cuidamos a esta persona que está cuidando para que eventualmente no se nos vaya a volver otro paciente, ¿cierto? O entre en una fatiga de cuidador y termine quemándose, ¿cierto? Y que diga, aunque inicialmente veía esto como un acto de amor, en este momento está siendo una carga totalmente desbordante para mí. Esos cuidadores no pueden ser menores de edad, ¿cierto? Ni pueden ser adultos mayores. Y ahí es donde viene el desafío de cómo integro entonces a la comunidad para apoyar a mi único cuidador o a esa familia que se ha volcado en torno a ese paciente. Y normalmente cuando hablamos de atención domiciliaria es porque los pacientes, dentro de su funcionalidad, es decir, esa capacidad que tiene el paciente para satisfacer sus necesidades básicas de movilizarse, caminar, ir al baño, bañarse, vestirse, comer, esas actividades están tan reducidas que ya
por mi propia cuenta no las puedo hacer y necesito de otra persona para que me ayude. Dentro de atención domiciliaria hemos recalcado mucho el tema del manejo sintomático, ¿cierto? Del control de estos síntomas que me está generando la enfermedad. Sabemos que hay unos síntomas mucho más frecuentes dentro de estas enfermedades, como puede ser el dolor, la dificultad respiratoria, la ansiedad, las alucinaciones, ¿cierto? Y dependiendo de cada una de estas enfermedades vamos a tener una mayor carga de síntomas o no. Pero ¿qué sucede cuando de pronto el paciente ya no puede comer, ya no puede tomarse los medicamentos? En atención domiciliaria y en cuidados paliativos utilizamos este catéter que ustedes ven acá en esta fotografía, que es un catéter subcutáneo. Normalmente cuando los pacientes están hospitalizados, tenemos que colocar catéteres, ¿cierto? Que son estos plastiquitos con los cuales cogemos las venas, pero en atención domiciliaria, como sabemos, no vamos a tener la posibilidad de tener una enfermera o un enfermero 24 horas, pero sí podemos colocar estos catéteres subcutáneos que duran bastante, pueden durar hasta 20 días y a través de esos catéteres enseñarle a la familia cómo administrar los medicamentos o los líquidos para mantener al paciente hidratado y con los síntomas lo mejor controlado posible. Por eso es que necesitamos no solamente de educación, sino de capacitación por medio de un equipo que esté adecuadamente entrenado para que la familia se sienta en la capacidad ahora no solamente de cuidar, de bañar, de cambiar de posición, de alimentar, sino también de utilizar este tipo de medicamentos que sabemos que van a brindar un alivio en estos síntomas cuando ya nos estamos acercando hacia el final de la vida, en donde se pueden volver mucho más intensos y difícil de manejar. Normalmente nuestros enfermeros y enfermeras y los jefes de enfermería pueden ir hasta el domicilio, ¿cierto? Tener estas jornadas que pueden ser un par de horas de capacitación, pero no son los enfermeros los que se van a quedar a cuidar al paciente, es la familia. Por eso es que sabemos que en nuestro sistema de salud colombiano, la posibilidad de que haya un cuidador externo o un personal de enfermería que está acompañando a la familia, pues es muy difícil. Por eso recalcamos el tema de educación, capacitación para este grupo familiar. ¿Qué tenemos entonces en este momento en nuestra zona, que es Sabana Centro? Tenemos algunos programas de atención domiciliaria, como lo es Forja Empresas, que ustedes la ven aquí en la diapositiva, y Amipalio. Ellos trabajan con diferentes aseguradores, como lo es EPS Alianza Salud, Sura y Compensar en el caso de Forja. Amipalium trabaja con Sanitas Compensar y Salud Total, pero también medicina prepagada y seguros. Entonces es muy importante porque para nosotros, cuando estamos en el hospital y empezamos a mirar, bueno, este paciente, ¿cuál va a ser su siguiente paso? ¿A dónde va a estar este paciente? Y la familia dice, yo quisiera llevármelo para la casa, o el mismo paciente dice, quisiera estar cómodo en mi habitación con mi familia, pues estos programas de atención domiciliaria nos ayuda a que estos equipos multidisciplinarios que ya vimos, el médico que está entrenado en cuidados paliativos, enfermería, trabajo social, apoyo espiritual, psicología y el grupo de terapias pueda ir hasta la casa a hacer esas consultas específicas de cada una de estas esferas que hemos hablado de los pacientes y ayudarle a las familias a que precisamente esos deseos de regresar a casa se puedan volver una realidad. Doctora Marta Jimena, le cedo nuevamente la palabra. Gracias, doctora María Alejandra. Y entonces, continuando aquí, y no sé si en hasta este momento haya alguna pregunta, alguna intervención, alguien que nos quiera mencionar algo en especial. Sí, doctora Marta, creo que muy interesante lo que ustedes nos han presentado hasta el momento en este espacio. Yo tengo de pronto algunas inquietudes un poco en su presentación inicial frente a el comportamiento del cáncer en el mundo y el caso específicamente, el caso colombiano. Entendiendo que pues en la diapositiva que nos presentaba hablábamos un poco sobre que los cánceres de estómago, creo que era el caso colombiano, un poco más común. Entonces quería preguntarle como si tenemos algún estudio o algo que nos muestre como cuáles son esos factores de riesgo que están generando en Colombia que sea un poco más común ese tipo de cáncer. Y con respecto y a la doctora María Alejandra, quería preguntarle un poco también la importancia en los cuidados paliativos de las redes protectoras, creo que son fundamentales y creo que en esa parte es quizá gran parte de la respuesta a lo que preguntaba el señor Jaime
lastimosamente, a pesar de que tenemos leyes que están aprobadas, pues mientras las leyes empiezan a funcionar y mientras el sistema empieza a avanzar en esa línea, pues es importante la comunidad y las redes protectoras en ese sentido. Entonces, quería preguntarle un poco, era cómo se relacionan los cuidados paliativos con el tema también de la rehabilitación basada en comunidad, que también, pues, aunque es un enfoque poblacional un poco distinto, pero no sé si de pronto tengan alguna relación en estos dos temas. Muchas gracias. Gracias, José David. Yo no sé, la doctora María Alejandra, si tú quieres dar respuesta a la parte inicial y damos luego respuesta a la segunda. Sí, lógicamente hay algunos estudios que muestran por qué tenemos cierta prevalencia mayor de ciertos tipos de cánceres, como lo estaba mostrando la doctora Marta Jimena al inicio. Y si bien nuestra epidemiología pudiera ser similar a la de otros países, la diferencia es el método de tamizaje, ¿cierto? Y el seguimiento que se le hace a esos pacientes. Porque si bien países, por ejemplo, como Japón, pueden tener una prevalencia similar o incluso mayor de cáncer gástrico, por ejemplo. La diferencia es el tamizaje y el seguimiento que se hace a esos pacientes, que desafortunadamente en nuestro caso nos llegan los pacientes en estadios ya bastante avanzados porque o han consultado múltiples veces por síntomas gastrointestinales y la respuesta ha sido esto es una gastritis o esto es un colon irritable y ya cuando viene la toma de imágenes nos encontramos con una enfermedad totalmente avanzada o metastásica, a diferencia de otros países que tienen de pronto programas de tamizaje que permiten identificar tempranamente este tipo de enfermedades oncológicas, ¿no? Entonces, sí es un llamado, lógicamente, a consultar con los síntomas, pero también para el sistema de salud, bueno, ¿cuál es este método de tamizaje o de seguimiento que estamos haciendo a estos pacientes para poder identificar tempranamente estas enfermedades y no terminar diagnosticando un cáncer gástrico cuando ya está metastásico y el tratamiento ya ni siquiera puede ser un tratamiento con intención paliativa? Doctora Marta Jiménez, ¿usted quería de pronto responder la otra pregunta? José David, la pregunta puntual en la segunda es la parte del programa de rehabilitación que mencionas tú a nivel de comunidad. Sí, es un poco como si de pronto hay alguna relación, digámoslo así, entre lo que es lo que conocemos hoy como rehabilitación basada en comunidad y también ese tema y lo que vemos hoy en los cuidados paliativos con ese enfoque también comunitario. Entonces, no sé si de pronto hay alguna relación, o, porque también entendiendo que la rehabilitación basada en comunidad tiene un enfoque de pronto un poco más poblacional frente al tema de discapacidad, pero entonces no sé si de pronto hay alguna relación Pues específica entre. en este momento que podamos decir que hay una relación entre la relación basada en comunidad y esto de las comunidades de cuidado, no he leído ningún artículo ni lo conozco en lo que hay en los trabajos que hay. Lo que sí pienso y creo que puede ser algo muy interesante es que podemos pensar si realmente hay puntos de encuentro, que yo creería que sí los hay, y sin lugar a dudas, toda la parte de rehabilitación y cuidado paliativo tiene muchísimos puntos de encuentro a tal punto, o sea, de que digamos nosotros que tenemos en la Sabana el programa de especialidad en medicina del dolor y cuidado paliativo, tenemos nuestros residentes, tienen rotación de rehabilitación, o sea, son residentes con base en el Instituto de Cuidado Paliativo, pero hay una rotación de rehabilitación y para nosotros la parte de rehabilitación es supremamente importante. Entonces, yo no he leído que tengamos como un trabajo conjunto con esta parte de la rehabilitación poblacional, pero yo creo que pues podemos pensar un poco a futuro, que yo creo que es parte de la idea también de buscar cómo se conectan muchas cosas, porque sí creo que hay un interés muy grande en que podamos optimizar lo que se está haciendo en diferentes áreas y poder buscar que se logren mejores resultados en general para la población. Entonces, tal vez la propuesta, o sea, David, ante la pregunta es, pensemos ahorita con lo que yo voy a seguir hacia adelante
qué podría eventualmente, dónde podrían haber puntos de encuentro, si es que los hay, y si eventualmente podríamos pensar en que esos puntos de encuentro nos podrían generar algún tipo de propuestas interesantes que optimicen lo que hay y que mejoren los resultados en salud, que creo yo que puede ser lo interesante. No sé usted qué opina. Sí, definitivamente, precisamente por ello creo que nos hacíamos un poco la pregunta y era de pronto también conocer desde su experticia y desde su conocimiento también cómo se viene pensando o si no empezar a movilizar desde las entidades territoriales precisamente y en acompañamiento con la academia, sin duda pues procesos que nos puedan empezar a movilizar en esa línea porque sabemos las limitaciones del sistema de salud, sabemos las necesidades, pero creo que en la medida que podamos hacer un trabajo articulado entre las entidades territoriales y la academia y los expertos que conocen en estos temas, quizá podamos avanzar más rápido en generar propuestas que sin duda pues ayuden a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, que ese es el objetivo que se busca en salud. Muchas gracias, doctor. Perfecto, no, me parece importantísimo y es así como le digo que desde cuidados paliativos los residentes tienen rotación en, 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 en rehabilitación. Eh, la cátedra de pregrado, para que usted vea cómo sí se ha pensado, puede que el resultado que tengamos no se haya articulado todavía, pero la cátedra de pregrado de cuidados paliativos en la Universidad de La Sabana, que es una cátedra obligatoria en medicina para los estudiantes de 10º semestre, se llama Cuidado Paliativo y Rehabilitación. Entonces, definitivamente dentro del imaginario, dentro del contexto, dentro de todo esto, sí hay muchos puntos en común. Lo que pasa es que nos falta trabajarlos, pero yo creo que ahí es donde estas sesiones terminan siendo interesantes porque terminan buscando oportunidades o generando oportunidades de trabajo posterior para impactar a la población. Creo yo que eso es supremamente importante. Entonces, pues muchas gracias, José David, y estaremos en contacto. Creo que esta es una oportunidad de pensar cosas, de que nos sentemos a pensar cosas. Bueno, y continuando, em, ¿cómo Yo es quería esta mirada de decir salud? algo. Aló, Claro, buenas, claro ¿cómo que sí, estás? María del Carmen adelante. Mosquera, aparezco ahí como Maca, ¿no? Frente a lo que estabas preguntando, pues yo viví una situación, digamos que muy para este tema, que fue la muerte de mi papá el 28 de noviembre del 2025. Mi papá muere en la madrugada, yo trabajo en la Secretaría de Salud, solicité a la EPS cuidados paliativos, mandan la psicóloga y no puede ser, o sea, dentro de, digamos que, además de mis conocimientos, porque hago parte de un equipo psicosocial, hago parte del grupo de salud de la mujer y de la infancia, soy profesional psicosocial, entonces entiendo de que uno para estar trabajando o interviniendo este tipo de acciones, pues debe tener, además de su formación, debe tener calidez, debe ser empático por todas las situaciones que como personal de la salud y asistencial y trabajar en el ámbito de cuidados paliativos implica, que es como ponerse en los zapatos del otro. Hice un derecho de petición. Cuando respondieron el derecho de petición, mi papá ya estaba agonizando, ¿sí? Para solicitar. Y va la psicóloga y nos dice, y de manera muy déspota, yo porque no quise seguir una queja formal con, pues digamos, como en estos términos, ¿no? Dice, su papá lo que necesita es cuidado en casa, porque era paciente reconsultante. Todos entendemos que el sistema de salud pues está difícil la situación en estos momentos, pero pues todos vamos a llegar de una u otra forma a una situación como esa. Miren, para mí la muerte eh, no es una situación de temer, pero todos tenemos derecho a una muerte digna, ¿sí? Mi papá era un paciente con un CA de próstata que tuvo tratamiento durante 10 años y pues ya estaba en el ocaso y finalmente que trabajo en salud, sé cuál es el final de esta enfermedad, del cáncer como tal. Y apuntaban por todos los lados, pero finalmente en esta situación de urgencias, porque como es reconsultante en urgencias,
Me encontré con una médica bellísima que también ha hecho un trabajo espiritual y tiene unos dones, digamos que inconmensurables con el tema espiritual. Y ella fue la que me ayudó, la médica de urgencias. Pero sí tenemos que este tipo de abordaje tenerlo desde equipos psicosociales, y los equipos que están haciendo estas intervenciones deben tener una preparación así como ustedes nos la están planteando, porque esto va más allá de, de hacer una intervención o ir a decir, este paciente necesita o este paciente no necesita, y más los profesionales que estamos en el área psicosocial debemos tener un mínimo, no un mínimo, sino que nuestra vocación debe ser servir, nuestra vocación debe ser tener empatía, no, pues tener, ponerse en el lugar del otro, que tanta falta nos hace, porque en este tiempo que estuve consultando con mi papá en urgencias, me daba cuenta que el personal de salud se ha despersonificado en todas las IPS de atención. Entonces sí creo que debemos hacer como, no sé, una reevaluación de estas funciones y sobre todo los profesionales que se dedican a la atención de cuidados paliativos. Es más, cuando yo nombré en mi casa que mi papá lo que necesitaba era cuidados paliativos, dentro de mis hermanos también hubo dos que me dijeron no, que no. ¿Sí me entienden? A lo que me refiero es que a la gente cuando uno habla de cuidados paliativos dicen no, eso no puede ser así, porque estamos viendo la muerte como el coco, pues como el susto. Pero para mí la muerte es un paso que todos tenemos que dar y es lo más justo de la vida, porque algunos pueden vivir unos años, otros podrán vivir muchos, y entonces es también cuestiones de agradecer. Uno en la medida que agradece es también aprender a amar la enfermedad, es también tener un trato digno, que todos tenemos derecho, que no reconocemos a veces en el mismo afán en el que andamos, todos tenemos derecho a una muerte digna. Y por esos términos fue que coloqué el derecho de petición. Y muchas gracias y me extendí y gracias por el espacio. No, señora, con mucho gusto y muchas gracias, porque sin lugar a dudas, como veremos más adelante, la parte de educación se vuelve terriblemente importante. Doctora, Terriblemente. ¿Aló? aló, doctora, muy buenas tardes. Mi nombre es Adriana Franco. Yo quería preguntarle, o pues, bueno, yo soy de acá de Cali. Lo que pasa es que yo estoy viendo, y no sé si en todas las ciudades o en todo el país, algo que se está haciendo acá con las personas. Nosotros hemos tenido casos cercanos de Alzheimer, donde en la casa se vuelve sumamente difícil tener un adulto mayor con Alzheimer porque ellos se ponen muy inquietos, ¿no? Ellos se quieren ir y no reconocen la casa muchas veces. Acá se han creado, no sé si en todo el país, vuelvo y digo, sitios donde los llevan como especie de guardería y le apoyan la familia en ese cuidado. No sé si esto también sea un cuidado paliativo, era como mi duda, ¿no? Y incluso a abuelitos que tienen pues difícil movilidad, los llevan como están todo el día, les hacen recreación en la medida de las posibilidades, los cuidan todo el día y los regresan a la casa. Y es un descanso y una ayuda para los cuidadores, porque pues eso es como hablaban, como comentaban, como enseñaban, es muy desgastante para los seres queridos. Y más cuando pues no hay muchas personas para ese tipo de cuidados. ¿Eso también se considera cuidado paliativo? Esa sería como mi pregunta. Porque Mira, pues igual el Alzheimer no tiene cura, ¿no? claro, fíjate que cuando hablamos de estos espacios que en algunos sitios los llaman como hospicios, y hay ejemplos como lo que les mencionaba a ustedes, Irlanda y el Reino Unido tienen estos sitios como lo que tú mencionas, en que el paciente va, lo que nosotros conocemos son lo que se llama hospital día, en que el paciente va a que le manejen un síntoma, básicamente un síntoma físico. Pero hay sitios como lo que hace Irlanda y el Reino Unido, que estos sitios son lo que tú dices, sitios para llevar el paciente durante el día y que sea descarga para el cuidador, porque allá los cuidan, los entretienen, etcétera. Entonces, todo eso es una gran, es un gran
llamémoslo, globo que, perdón, un gran, algo que engloba los cuidados paliativos desde diferentes ópticas. Las ópticas físicas, que lo hemos mencionado, pero las ópticas sociales, donde estos sitios terminan siendo sitios que generan ese apoyo social para que el cuidador pueda descansar, para que el cuidador pueda trabajar, para que el cuidador pueda hacer esta serie de actividades que tú nos has mencionado. Entonces, como decíamos, cuidado paliativo muchas veces se ha tenido la visión solamente del manejo de síntomas y solo lo que hacen los médicos, etcétera. Pero en la medida en que se está movilizando hacia buscar que todo el contexto social sea muy manejado también, eso también se vuelve muy importante. Entonces, ahí, en ese caso, estaríamos hablando de otro escenario de prestación de un servicio que apoya los cuidados paliativos para solucionar una problemática social, que es algo de lo que hablamos, terminaba siendo muy importante también. Yo voy a continuar, antes de continuar, dar una respuesta a una pregunta que hablan en el chat sobre que si el abordaje, la pregunta de, ay Dios, creo que me salí, 2 minuticos. No. Si el abordaje, perdónenme un momentico porque se me perdió, ¿cómo se ha avanzado en Colombia en el abordaje desde la salud mental para las personas con cuidados paliativos y la familia? Y si que se cree que el papel de la salud pública en el cuidado de la salud mental de estas familias es importante. Sin lugar a dudas, en el equipo de cuidados paliativos, el psiquiatra es terriblemente importante y el psicólogo, no solamente el psiquiatra, sino el psicólogo también. Entonces tenemos psiquiatras y psicólogos en los grupos de cuidados paliativos, porque sin lugar a dudas, la salud mental del paciente y la familia son otras de las prioridades grandes de manejo en los cuidados paliativos. Entonces, hay todos unos aspectos muy importantes en los cuales tanto psiquiatría como psicología intervienen para dar apoyo a la problemática, a la resolución adecuada de los problemas de salud mental. Entonces, sí, son importantes y lo vemos como algo muy, muy, muy de una gran prioridad en los manejos de los pacientes. Voy a continuar y resolvemos luego las preguntas para no pasarnos del tiempo que sabemos que tenemos. Entonces, continuando con esta mirada de salud pública de los cuidados paliativos, hay 3 puntos, 3 abordajes de los cuales se ha hablado en esta mirada de salud pública. El primero es el abordaje de la Organización Mundial de la Salud, que lo que busca es que haya un adecuado acceso, que haya una cobertura adecuada, que haya medicamentos y que se integre en el sistema en los diferentes sitios donde vimos que se puede atender cuidado paliativo. Entonces, que el cuidado paliativo esté a nivel hospitalario, esté a nivel ambulatorio, esté a nivel domiciliario y esté también en estos espacios que llamamos hospicios, etcétera. El abordaje poblacional, que es ese abordaje que mira las necesidades de la población, mira la parte epidemiológica, cuál es la prevalencia de enfermedades, etcétera, y de acuerdo a eso le da una respuesta a esas necesidades poblacionales. Y existe el abordaje de promoción de la salud y este es muy importante porque este es el que va a tener más que ver con la comunidad, que está enfocado en ese papel que la comunidad puede tener en cuidado paliativo y en algo que se habla de desmitificar la muerte. Y esto es bien importante porque parte de las actividades que se hacen en esta parte de las comunidades de cuidado termina siendo buscar cómo desmitificar la muerte. Si seguimos viendo, ese abordaje de salud pública, como decimos, tiene en ese enfoque de promoción de la salud, se centra en la comunidad y en desmedicalizar la muerte. Entonces, que la muerte no sea solamente algo en los hospitales, como había mencionado en algún momento la doctora María Alejandra, sino que pueda ser algo que se logre con una buena dignidad, con una buena calidad, etcétera, en las casas, acompañado por las familias, acompañado por las personas que el paciente quiere, etcétera. Entonces, y no estar pensando en que todo tiene que ser relacionado con vámonos a urgencias, manejemos esto de esta forma, sino que se pudiera dar un cubrimiento de calidad en la casa para los pacientes y esto va de la mano también con el apoyo de la comunidad, pero con tener buenos programas de atención domiciliaria que a veces tenemos fallas, como nos mencionaron hace un momento con lamentablemente el fallecimiento del papá de una de las personas que habló anteriormente. ¿Cuáles son las necesidades cuando estamos hablando de
las necesidades sociales y las necesidades que pueden existir y que la comunidad puede apoyar. Entonces nos hablan de necesidades emocionales y necesidades instrumentales. Ya no estamos hablando de necesidades físicas ni de manejos de síntomas físicos, porque esto sería de los profesionales, de los médicos, de las enfermeras, etcétera. En esas necesidades emocionales estamos hablando de la necesidad que puede tener el paciente de compañía porque se siente muy solo, de esa necesidad que puede tener el paciente también porque tiene unas expectativas que no son claras, entonces el paciente se siente de alguna forma, tiene sensaciones de culpa, el paciente tiene tristeza, todas esas sensaciones que de alguna forma se podría buscar cómo se logra con un apoyo de la comunidad que esas necesidades emocionales puedan mejorarse. El abandono que a veces ocurre en estos pacientes precisamente porque no hay quien los cuide. Entonces, ¿cómo la comunidad puede apoyar para esa sensación de soledad o para esa sensación de abandono o para esa sensación de pronto de unas expectativas que no coinciden con la realidad, etcétera? Entonces, eso sería parte de lo que podría ser algo en lo cual la comunidad podría colaborar. Hay programas en diferentes sitios que lo que hacen es, digamos, para esos, si una de las necesidades es la soledad de los adultos mayores, es buscar cómo hay voluntarios que acompañen a ese adulto mayor, cómo en algunos países han logrado que los colegios eh, puedan colaborar con esos adultos mayores que se han identificado. Entonces, los alumnos del colegio van y están con el adulto mayor y lo acompañan y le leen en los hogares donde ellos están o en sus casas, y eso logra que esas necesidades emocionales de esa persona, ese adulto mayor, esa persona de cuidado paliativo, pueda irse de alguna forma aliviando. Y puede haber necesidades instrumentales como el transporte. Las personas pueden formas de transporte. Entonces, parte de lo que mencionan en algunos de estas, ya veremos de estas comunidades de cuidado, es cómo yo puedo donar parte de mis horas que tengo para transportar pacientes a los sitios donde ellos necesitan ir. ¿Cómo puedo yo dar parte de mi tiempo para ayudar de pronto de alguna forma, eh, reemplazar a un cuidador que tiene que ir a hacer mercado, que tiene que ir a hacer, que tiene que ir a pagar facturas, cosas por el estilo? Entonces, ¿cómo puedo yo donar parte de mi tiempo? No solamente que yo me entrene y pueda cuidar a la persona, ayudarla a bañar, ayudarla a alimentar, sino que pueda reemplazar a ese cuidador para que haga otras actividades también. Entonces, ¿cómo yo puedo donar parte de mi tiempo para ir a autorizar, que saben ustedes que a veces esas autorizaciones de procedimientos son complicadas, o cómo puedo donar parte de mi tiempo para ir a reclamar medicamentos? Entonces, esas necesidades que a veces se tienen emocionales del paciente o instrumentales por el contexto es donde se piensa que estas comunidades de cuidado pueden apoyar, y eso haría también, se uniría a todo el apoyo que se da desde la parte clínica, desde la parte de profesionales de salud para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Si continuamos, María Alejandra, la siguiente nos habla entonces de esas comunidades de cuidado. Entonces, lo que indican, porque sabemos qué es lo que se debe hacer, que es buscar apoyar no solamente en lo clínico, sino también en lo social. Entonces, ¿cómo lo debemos hacer? Y lo que se habla, y vamos a ver dónde hay comunidades de cuidado, porque aquí en Colombia hay comunidades de cuidado y es bien interesante, es conocer cada cual, conocer su comunidad. Hace unos minutos, uno de los participantes que es de Sopo decía, en mi comunidad, este es uno de mis problemas. Entonces, una de las cuestiones es conocer en la comunidad donde estamos cuál es la necesidad que se tiene, conocer la comunidad y saber cuál es la necesidad, porque no es lo mismo posiblemente las dificultades que se tengan en Sopó que las que se puedan tener de pronto en Cali, como habló hace un momento alguna otra de las participantes. Identificar quiénes pueden ser líderes para ayudar a gestionar esas comunidades de cuidado e identificar qué recursos hay. Si parte de lo que hablábamos es que de pronto una de las dificultades es que estas personas no están teniendo o sea, tienen dificultades para la consecución de medicamentos o para la autorización de algunos procedimientos. Entonces, ¿cómo logramos ver cuál es el recurso que hay
cómo tenemos una lista de voluntarios que puedan decir, yo puedo donar tiempo, yo puedo donar tiempo de mi carro para trastear personas de un sitio a otro. Entonces, identificar los recursos. Lo otro que mencionamos con las primeras preguntas, cuando nos hicieron las primeras preguntas, que la persona que participó de Sopo decía, yo he tratado de hablar con el secretario de salud, con no sé quién, y no lo logro, es cómo conectamos en diferentes áreas, con profesionales sociales, o sea, con trabajadoras sociales, con la Secretaría de Desarrollo del municipio, de Desarrollo Social o de Integración Social, con colegios, con iglesias, como decía recientemente José David, con la parte académica, con universidades. Les queríamos comentar, la Universidad de La Sabana, la Facultad de Enfermería, tiene unas actividades de apoyo a cuidadores en Chía. Entonces, ¿cómo logramos saber, ok, qué hay en diferentes áreas que podamos conectar y así en esa forma poder trabajar en conjunto? Y así, después de conocer cuál es la necesidad, identificar líderes y recursos y saber quiénes, cómo conectamos con diferentes instancias que nos pueden apoyar, ok, ¿cuál sería el proyecto que podemos estar? Y creo que eso es lo que nos hace el cómo podemos generar estas comunidades de cuidado. Luego tenemos, y aquí es interesante ver en la siguiente diapositiva, dónde, uy, esto cambió el color, pero bien interesante, dónde hay estas comunidades de cuidado a nivel global. Y miren que hay comunidades de cuidado, el azul más oscuro es donde más hay. Y vemos que en Canadá hay muchísimas de estas comunidades de cuidado, donde se involucran los voluntarios, donde se involucran las personas de la comunidad para ayudar a los otros. Entonces, Canadá es uno de los sitios, Australia es otro de los sitios donde hay una cantidad grande, y la India, en la India, y fíjense que es muy interesante porque uno pensaría, bueno, Canadá tiene un nivel de vida determinado y entonces la gente, pues por ese nivel de vida ya no tiene necesidades tan básicas que cubrir, entonces por eso lo pueden dedicar, y Australia lo mismo, pero en la India tenemos que las necesidades básicas son gigantes, pero ¿qué es lo que hace que en la India la gente quiera apoyar, quiera trabajar por los demás, quiera donar su tiempo, donar su trabajo para ayudar a los demás? Es algo bien, bien interesante porque uno diría, bueno, los países donde tienen solucionadas claramente sus necesidades básicas y pues tienen recursos, les dan partidas y todo esto, pues bueno, que se dediquen. Pero de pronto nosotros que tenemos una situación diferente, no. Pero miren que la India es un país donde la gente definitivamente tiene, no sé si es por cuestión cultural o lo que sea, ese interés en apoyar, en dar, en hacer voluntariados, etcétera. Miren que luego siguen países. Luego sigue básicamente por color, aquí no es tan claro, pero por color teníamos que era Gran Bretaña muy, muy grande y España muy grande. Ellos también lo tienen, pero luego vemos que es bien interesante que Colombia y Brasil tienen una cantidad de comunidades de cuidado importante. En Colombia las hay en varias ciudades. Medellín tiene, Bogotá tiene, Fusagasugá tiene, entre otras. Y hay otras más. Entonces, sí se puede hacer. Y esto podría ser muy interesante. ¿Por qué no en Sabana Centro? ¿Por qué no en los departamentos donde están ustedes? Empezar a pensar, ok, ¿cómo logramos? Porque esto va a apoyar a lo que hacen las personas desde la óptica de profesionales de salud y clínicos para mejorar esa calidad de vida, disminuyendo el sufrimiento, pero por el otro lado también va a apoyar porque sin lugar a dudas hace que se utilicen mejor los recursos que tenemos y que por lo tanto los sistemas de salud que hemos visto y hemos hablado varias veces en esta conversación, pues tienen tantas dificultades, pues de pronto cómo podemos mejorar esas problemáticas que tienen. Y continuando y ya casi finalizando para que pues cubramos el tiempo, ¿cuáles son las actividades más comunes en estas comunidades de cuidado? Educación, lo que hablábamos y hablaba una de las personas, hay que educar a las personas que participan de estos proyectos, en este caso a la psicóloga que seguramente se comunicó de una forma inadecuada, hay que educar a los voluntarios, hay que educar a la comunidad en general. Entonces, la mayoría de las actividades son de educación, pero hay actividades directas de ayuda y soporte en el cuidado, o sea, actividades de yo voy y lo ayudo a cuidar, lo ayudo a bañar, lo ayudo a cambiar, lo movilizo, etcétera, le doy alimentación. También hay actividades de buscar recursos, de cómo movilizo recursos, de ir y decir, ok, necesitamos
Y recursos no solamente económicos, necesitamos quien transporte estas personas que no se pueden transportar, etcétera. Luego, otra de las actividades es buscar y conectar, que era lo que hablábamos un poquito, y José David decía, ok, ¿cómo esta parte de rehabilitación la podemos conectar con cuidado paliativo? Entonces, pensar en esas alianzas, en las posibilidades de hacer redes, y lo otro es cómo buscamos que haya políticas, que haya, no solamente cuando nos referimos a políticas, no es solamente la ley, etcétera, sino procesos que se desarrollen en forma adecuada y que tengan un aval adecuado. Eso en cuanto a las actividades. Y luego, si vemos en esta siguiente gráfica también, vamos a ver qué, qué estrategias hay en esa promoción de salud. Entonces, lo primero es fortalecer a las comunidades y las actividades. Bueno, lo primero, perdonen que empecé de abajo hacia arriba, lo primero es desarrollar las competencias personales. Desarrollar, ok, yo quiero donar mi tiempo, listo, ¿yo qué puedo hacer? Yo, de acuerdo a las necesidades de mi comunidad, ¿qué necesitan? Necesitan que yo acompañe a las personas o necesitan que yo vaya y supla al cuidador en actividades como ir a hacer mercado, no sé, o sea, cómo desarrollo, dependiendo de las necesidades de mi comunidad, yo que tengo un poco de tiempo, cómo desarrollo esas competencias personales, cómo me educan para desarrollar esas competencias personales, cómo se crean esos ambientes de apoyo, esos ambientes de cómo creamos esos ambientes de apoyo y de pronto parte de eso es hagamos un listado de qué personas pueden ser, qué actividades hacen, cómo se puede generar todo eso, luego cómo se puede reorientar los servicios de salud. Es un poco, ok, ¿qué podemos hacer? Este paciente lo podemos llevar a este sitio, qué servicios de salud tenemos en la zona, cómo los podemos utilizar mejor, etcétera. Luego viene otra vez la parte de procesos y políticas y luego para finalizar, cómo fortalecemos las actividades comunitarias, cómo teniendo en cuenta que arriba se desarrollaron competencias, cómo eso lo involucramos en una estrategia para fortalecer las actividades. Entonces, cómo algo que fue educación lo volvemos en acción. O sea, la primera parte es educar, pero la segunda parte ya es actuar. Es hagamos esto una acción, no nos quedemos en educación, sino hagamos que lo que hemos educado termine reflejándose en acciones. Y ya cómo se establecería un plan de acción comunitario, o sea, cómo lograríamos esas comunidades de cuidado. Volvemos otra vez a lo que dijimos en algunas diapositivas anteriores. Hay que establecer necesidades. O sea, si esto por algún motivo a alguno de ustedes le parece interesante para para su sitio, para el municipio, la ciudad donde está. Entonces hay que buscar cuáles son las necesidades que existen en relación con cuidado paliativo en ese sitio, en ese grupo poblacional. ¿Qué recursos hay? Sería lo siguiente, primero las necesidades y luego cuáles son los recursos y luego con esos recursos y esas necesidades empezar a construir, después de haber conectado con otra cantidad de actores, construir estrategias para que podamos implementar acciones. Y yo creo que la idea y la enseñanza de lo que se ha hecho en otros países y lo que se ha hecho aún en Colombia es empezar con alguna prioridad, esta prioridad. Empecemos con esto y miremos cómo vamos generando todo este proceso de identificar la necesidad, de ver cuáles son los recursos, de conectar con las personas, construir las estrategias y posteriormente implementar las acciones. Y eso sería una forma de empezar a pensar en cómo puede la comunidad y cómo el cuidado paliativo puede trabajar de la mano entre la parte clínica y profesionales de salud y la parte comunitaria y todo ese capital social que es importante generar para que se unan y en esa forma se pueda impactar con mayor fortaleza. Y para concluir, creo que esto es importante y es que ese trabajo articulado entre profesionales de salud, tomadores de decisiones, prestadores de servicios y la comunidad termina siendo necesario para transformar la forma en que las sociedades van a apoyar de aquí en adelante a esas personas que requieren cuidados paliativos. Previamente se hacía en una forma diferente y lo vimos. Lo primero que tuvimos fue una imagen de una sombrilla donde la comunidad no aparecía, 2007, y luego pasamos al 2022 donde la comunidad se vuelve algo muy importante. Y lo que pensamos es cómo hacia adelante, viendo la importancia que tiene la comunidad
para poder complementar el manejo desde la óptica del apoyo social a los pacientes de cuidado paliativo, cómo logramos articularnos para que eso se vuelva una realidad y si podamos impactar a los pacientes que lo necesitan. Por hoy, tanto la doctora María Alejandra como yo, y cumpliendo con el tiempo que nos dijo el doctor Erwin, pues esto es lo que les queríamos traer. Vemos que hay unos comentarios en los cuales nos dicen que las EPS dilatan las decisiones y evitan tener gastos, y sabemos que todo esto, sin lugar a dudas, es cierto en nuestra realidad. La idea es que busquemos formas en que podamos lograr apoyarnos, lograr articularnos y que eso que pueda estar pasando podamos encontrar una forma en que podamos tener una voz, en que podamos encontrar un apoyo en lo que tenemos de legislación, tener una voz y en esa forma beneficiar a los pacientes. No sé si hay alguna otra pregunta. Tenemos 6 minutos para cumplir con el tiempo que nos dieron. No sé si existe alguna otra pregunta que tanto la doctora María Alejandra o yo podamos pues tratar de dar algunas luces en relación a lo que hablamos el día de hoy. Buenas tardes, desde la ciudad de Cali, representación de mujeres líderes sociales. Mi nombre es Paula Andrea Fernández. Hola. Dentro de este ejercicio del día de hoy, pues nos ha parecido muy relevante y nos identificamos mucho hasta con el tema. Nosotros tenemos personas con estadio 4, 5 crónicos renales, donde vienen recibiendo casi que apoyo de vecinos y amigos. Entonces, cuando ven ustedes, María y Marta, hablarnos de este tema, gente con dislipidemia, HTA o comienzos de Alzheimer, pues vemos que prácticamente son ese grupo de personas que están siendo apoyadas por los mismos, incluso familiares y pacientes que requieren de apoyo psicosocial. Entonces, estamos convencidos de que esto es un trabajo conjunto entre Secretaría de Salud, organizaciones sociales, y que muchas veces se hace el ejercicio de ir a solicitar la cita, de ir a renovar órdenes médicas, de ir ahorita con este sistema interno que tienen de oportunidad las mismas EPS, IPS con la prestación del servicio. Pues hemos tenido desde el martes una de nuestras pacientes con estadio 5 que no estaba recibiendo sus diálisis, que deben ser continuas. Entonces uno dice, Dios mío, ¿qué hacemos? Entonces viene el cuidador y dice, se me va a morir. Entonces ya pasa al estrés del cuidador. Entonces uno dice, bueno, ya no está la persona que ya tiene identificado su proceso de salud, sino que el mismo cuidador se me va a ir deteriorando. Entonces, no sé, dentro de tantos programas que hay y entendiendo de las redes que se pueden articular y dentro de las barreras mismas del acceso oportuno al servicio especializado, cómo desde mujeres líderes sociales, dentro de ese ejercicio comunitario, nosotros podamos tener claro y concreto un fortalecimiento de nuestra red comunitaria para apoyar en estos procesos de salud. Gracias a todos. Hola, Paula. Creo que esta pregunta es una pregunta súper interesante. Vuelvo y digo, para esa sesión presencial que se va a tener. Lo que podríamos nosotras con la doctora María Alejandra, ahorita mientras llega la sesión presencial y se hacen estos planteamientos que son muy interesantes, es averiguar en esta cantidad de comunidades de cuidado que hay establecidas, si tenemos comunidad de cuidado en Cali, porque teniendo en cuenta que tú estás en Cali, podríamos, como parte de la idea es conectar y generar red con, con las diferentes instancias en el sitio donde estamos. Entonces, lo que podemos decirte ahorita es que yo ya anoté tu nombre, Paola Andrea Fernández, y voy a averiguar si hay comunidad de cuidado en Cali para que en esta forma ustedes se pudieran conectar y pudiesen aprovechar lo que ya han trabajado las dos, ¿sí me entiendes? Tanto esa comunidad de cuidado como ustedes, y así potenciar el trabajo que han hecho. Entonces, eso es lo que te puedo mencionar en este momento, porque claro, cada situación depende de cada sitio y de lo que van. Entonces,
podemos, tanto con la doctora María Alejandra, averiguar sobre comunidades de cuidado en Cali, que es posible que sí las tengamos, y buscarte a través del doctor Erwin para darte los contactos, para que tú los contactes y se vea si se pueden empezar a trabajar en conjunto, que me parece que es una forma de potenciar el trabajo. Muy agradecida desde Mujeres Líderes Sociales y muy prestos para seguir brindando este tipo de voluntariado que al mismo tiempo atiende algunas necesidades que no son muy visibilizadas y atendidas desde los sistemas de salud pues nacional, ¿no? Como todo punto tiene una problemática distinta, pero nos identificamos al mismo tiempo con otras. Muchas gracias nuevamente. No, con mucho gusto, Paula, y nosotras dos, la doctora María Alejandra y yo, trabajaremos en esto y apenas tengamos alguna información positiva o negativa, la que sea, buscaremos la forma a través de, como te digo, el doctor Hernández, de enviarte la información para que veamos a ver qué se puede hacer. Bueno, siendo ya las 6 de la tarde, yo quiero agradecerles este tiempo, agradecerles la atención, agradecerles las preguntas y el interés. Y bueno, esperemos que puede resultar de esto, qué ideas se llevan ustedes, qué creen que puede ser útil para la comunidad donde ustedes están. Y con mucho gusto nosotros quedamos atentas para poder colaborar en lo que ustedes consideren que podamos hacer. Entonces, les agradezco mucho y le doy la palabra a la doctora María Alejandra. Muchas gracias, doctora Marta Jimena, y muchas gracias a todos los que estuvieron conectados en una sesión muy participativa, llena de preguntas, de experiencias que seguramente nos enriquecen a nosotros, pero también enriquecen a todas las personas que están escuchando y que nos abren a una posibilidad de nuevas opciones y de nuevas soluciones. Entonces, muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados. Muchísimas gracias, doctoras. Buena tarde. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias y buenas buena noches. noche para todos. Gracias a los compañeros y a las doctoras el día de hoy. Muy amables. Gracias. Feliz noche para todos.